Listo. Como les había mencionado, las tres primeras clases, es decir, un poco de lo que vimos la pasada, esta clase y la siguiente clase son como las clases, digamos, más teóricas, por decirlo así. Aunque la otra clase sí, toda la clase básicamente va a ser directamente en un real. Pero acá, creo que hacia el final, vamos a ver si nos da el tiempo, porque son articas diapositivas, pero hacia el final ya, si alcanzamos, alcanzamos a tocar algo del motor. Y si no, dejamos lo que iba a explicar hoy del motor, que es básicamente como explicarle la interfaz de usuario, dónde está cada cosa, pues para que no se pierdan. Eh, y ya empezar como con a trabajar lo que está estipulado de todo el tema de vectores, un poquito matemática y pues repasar los conceptos que vamos a ver hoy, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo nos va, que la idea es terminar por ahí unos 10 minuticos antes de las 4 para poder cerrar, guardar la grabación y abrir la siguiente, que es el del curso 3D. Entonces, digamos que lo más importante es que hoy se lleven los conceptos. Entonces, si tienen dudas, pregunten. Igual, obviamente todo lo vamos a ir viendo durante las clases, pero lo más importante es eso, es que pregunten si no entienden, porque, como les digo, yo sé que hay mucha gente que sabe programar acá ya, pero la mayoría, pues según la encuesta, ¿no? Que hicimos en el formulario, la mayoría de gente que está acá no sabe programar y menos ha tocado motores de videojuegos. Entonces lo importante es que hoy se lleven los conceptos, más que trabajar en un real o algo directamente, es que entiendan lo que estamos viendo, porque lo de hoy, el poquito que vimos la clase pasada y lo de mañana es la base que vamos a usar para eh, desarrollar todo de ahí en adelante. Entonces necesito que entiendan bien estos conceptos porque lo que vamos a ver hoy no solo se aplica a videojuegos, vamos a ver en general conceptos básicos de programación y de programación orientada a objetos, que es lo que nos concierne para Unreal. Entonces necesito que, como que, si no comprenden algo, yo estoy aquí pendiente en el chat, que ya pues en la casa tengo varias pantallas, ya puedo estar pendiente de todo el tiempo. Entonces, si tienen dudas, pregunten, ¿listo? Que es importante que entiendan muy bien lo de hoy. Entonces, por eso les digo, no sé si tocamos un real, pero más por tiempo que, más, de pronto por tiempo y de pronto porque como que es mucha información, se van a dar cuenta que hay mucha información y si nunca han tocado programación va a ser un poco tedioso. Entonces la idea es que puedan repasar esta clase, como tener bien claros esos conceptos y ya en la siguiente arrancamos directamente en el motor en caso de que no alcancemos a ver lo de la interfaz. ¿Listo? Entonces, bueno, pues como les dije, una introducción a la programación. Entonces, vamos a entender un poquito cómo qué es esta vaina y vamos a ir como yendo de a poquito hasta llegar al tema de orientación a objetos y a ver, eso sí, vamos a ver una introducción a las clases que tiene Unreal. Ya llegaremos a qué es una clase, porque es importante conocer cómo funciona Unreal para poder organizar bien los proyectos. Entonces ya les daré algunos ejemplitos y llegaremos allá, ¿listo? Entonces, bueno, esto fue lo que vimos la clase pasada, que les mostré ahí por ahí un ejemplito de unas cajas rotando. Entonces, ahora, eh, ¿qué es programar? Entonces, en su definición, es básicamente entregarle a la máquina un conjunto de secuencias de instrucciones que le dicen cómo realizar tareas. ¿Listo? Esto es importante porque muchas veces les va a pasar, y siempre pasa básicamente, y es que las computadoras hacen lo que nosotros les digamos que hagan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no muchas veces esta vaina no funciona y resulta que es que le metí mal un número o un signo iba por allá en otro lado. Y pues la computadora hace lo que yo le estoy pidiendo que haga, no lo que yo quiero que haga. Entonces, eso es importante cuando estemos programando, tener cuidado de qué estamos haciendo, dónde conectamos las cosas, porque muchas veces les va a pasar, y a mí me pasa todo el tiempo, tanto en Blueprints como en C++, que uno por el afán hace algo, escribe algo mal, y prueba y está todo al revés, y uno, pero ¿qué pasó? Y va a mirar uno y era que conectó uno algo mal, o era un verdadero y mandó un falso. Entonces, cosas así van a pasar todo el tiempo. Entonces, es importante saber cómo tener claro eso. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Es básicamente un lenguaje formal, ¿sí? Un lenguaje que nosotros podemos entender, que eso es importante de la definición, que pues consiste en una serie de reglas gramaticales y demás, aunque esto no va a aplicar tanto para los blueprints, ya vamos a ver, porque pues los blueprints no, realmente no vamos a escribir los nodos, ya vienen fabricados, por así decirlo. Y que pues básicamente un lenguaje de programación lo que hace es que nos da la capacidad de escribir esas instrucciones que tenemos que pasarle a la máquina en cosas que se llaman algoritmos. Es importante porque pues las máquinas no entienden C++, no entienden Python, no entienden Java, ellas entienden unos y ceros, pasa corriente o no pasa corriente, que eso es de eso es de lo que se encarga el procesador. Pero los lenguajes de programación nos permiten hacer eso a un poquito más alto nivel y no estar escribiendo unos y ceros, porque eso es supremamente tedioso y complejo. Entonces los lenguajes lo que hacen es que nos dan un lenguaje que nosotros como personas podemos entender y con eso generar una serie de instrucciones que la máquina pues va a ejecutar. ¿Listo? Ahora,
los paradigmas de programación. Esto es importante y ya cuando lleguemos a la orientación de objetos lo veremos. Y básicamente un paradigma, como está ahí en la definición que están viendo, es una forma de programación, ¿listo? No es un tipo de lenguaje ni nada. Es una forma de programar. Y esto es importante porque no todos los lenguajes soportan todos los paradigmas de programación. Hay lenguajes que son completamente orientados a objetos, hay lenguajes que solo son estructurados. Entonces depende del lenguaje qué tipo de programación soporta. Ahorita obviamente pues no nos vamos a poner a verlos todos y a detalle, sino aquí nos quedamos 2 horas hablando de esto. Pero básicamente existen 4 paradigmas como grandes, hay un montón más, pero estos son como los que más se suelen ver, que son el imperativo, el declarativo, el reactivo, que esto es un paradigma, es uno de los más nuevos, esto no tiene ni 20 años, es supremamente nuevo. Es interesante, es chévere, no lo vamos a tocar acá porque Unreal no soporta ese paradigma, pero es muy bacano por si la gente que está como ya centrándose en el mundo de la programación nunca lo ha escuchado y lo quiere revisar por ahí. Hay unas librerías que se llaman ReactX, pero no el React de programación web, sino es una librería específica para cada lenguaje, pero pues no lo vamos a tocar acá, pero es algo muy chévere. Y el paradigma que a nosotros nos concierne para videojuegos con Unreal Engine, que es el paradigma orientado a objetos. Entonces ya llegaremos allí más adelante en unas diapositivas y explicaremos qué es esa vaina, cómo funciona y por qué es útil. Eh, bueno, básicamente esa es como la introducción. Entonces, hay algo importante de todo esto que estamos viendo y es los lenguajes, hay dos tipos principales, ¿listo? Que es lenguajes compilados o lenguajes interpretados. Entonces, ¿qué significa que un lenguaje sea compilado o interpretado? Bueno, básicamente aquí hay un ejemplo, si lo pueden leer, donde dice qué significa esto y es, hagamos de cuenta que nosotros somos una computadora. Los lenguajes son una receta de algo que tengo que preparar. Yo tengo que ejecutar esas instrucciones para preparar algo. Pero la receta me viene en griego. Yo ni idea de griego, entonces, ¿cómo lo ejecuto? Bueno, el compilador es básicamente como si fuera un traductor. Entonces, esta receta está en griego, yo se la doy a un compilador, él me la traduce, en este caso a código máquina, me la devuelve, en este caso español, y yo puedo leer la receta y ejecutar lo que está ahí y preparar un pastel. Bien, ahora, esa es una forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Que para que eso funcione, yo necesito a alguien que compile eso, que traduzca esa receta y me la entregue ya completa traducida, ¿vale? Entonces, los lenguajes compilados tienen algo particular y es que hay que compilar para cada plataforma. Entonces, yo compilo un juego para Windows, ese paquete no lo puedo usar en Mac. Tengo que compilar para Mac, entonces es como traducirlo al inglés, a una persona que habla inglés. O compilarlo para un teléfono móvil, para una consola de videojuegos, para Play 4, Play 5, Xbox. Entonces, eso es lo que significa un lenguaje compilado. Eh, y los lenguajes interpretados es básicamente el mismo ejemplo. Tengo una serie de instrucciones que están en griego para preparar un pastel. Yo necesito prepararlo, yo hablo español, pero ya no tengo un traductor que me entrega la receta, sino tengo una persona sentada a mi lado que línea a línea va traduciéndomela y va dándome paso a paso en el mismo momento que yo estoy preparando el pastel. No antes, sino justo cuando estoy poniéndome a prepararlo, él se para con la receta a un lado mío y la va leyendo en español. Pero la receta está en otro idioma que yo no entiendo. Entonces, en ese caso, ese amigo, esa persona que se pone a leer esa receta sería el intérprete. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que los lenguajes compilados son mucho más rápidos al ejecutarse. Antes era mucho más marcada la diferencia, ahorita realmente ya no tanto, pero los lenguajes compilados siempre son más rápidos que los lenguajes interpretados. Obviamente, pues siempre y cuando esté bien escrito el código y demás, ¿no? Eh, y básicamente con los lenguajes compilados, por lo general, podemos tener como más control, acceder a memoria y digamos, tener un poco más de control de lo que se está haciendo. Porque los lenguajes compilados por lo general suelen ser lenguajes un poco más antiguos, tipo C, C++, entonces tenemos como acceso a un poco más bajo nivel, a acercarnos cada vez más a la máquina para darle instrucciones. En cambio, los lenguajes interpretados, lo que se suele hacer es que pues está ese intérprete que se conoce como una máquina virtual que traduce esas instrucciones en tiempo real. Entonces, la ventaja de los lenguajes, digamos, interpretados es que es muy fácil hacer pruebas porque la gente que ha programado en Python quizás se ha dado cuenta que uno escribe un código, lo ejecuta y si falla, falla, pero cuando llegó ahí, porque él va línea a línea ejecutando todo el código. No tengo que esperar a compilar el programa y luego probarlo, sino que voy ejecutándolo en tiempo real y se va traduciendo y ejecutando. Obviamente ese proceso de la traducción es, es por más optimizado que esté, lo que genera que el lenguaje pues sea un poquito más lento que, digamos que un lenguaje compilado. Obviamente para nosotros en la mayoría de casos es básicamente imperceptible, no trabajamos en las escalas que vimos la clase pasada de nanosegundos, entonces realmente nosotros no lo vemos tanto, pero cuando estamos, por ejemplo, corriendo aplicaciones en tiempo real como lo es un videojuego, la cantidad de instrucciones que hay es tanta y se tienen que ejecutar tantas cosas que es muy bueno que
podamos usar lenguajes compilados, como en este caso C++ para Unreal, porque son mucho más rápidos y ya viene todo el set de instrucciones y yo no tengo que estar esperando que alguien me traduzca, sino tengo todo el set de instrucciones ahí listo, ¿vale? Eh, entonces, vamos a ver una cosa acá, y es que Unreal y en general la industria de los videojuegos se mueve en C++. La mayoría de motores, llámese por ejemplo el Rage, que es el que usan en Rockstar Games, el Creation Engine, que es el que usa Bethesda, o sea, la mayoría de motores de la mayoría de empresas grandes están escritos y se programa dentro del motor en C++. Porque C++, como les decía, es un lenguaje compilado, es un lenguaje que a día de hoy se sigue actualizando. Vamos en el año 2023 y estamos en la versión 23, la versión que salió este año, aunque no se suele usar la última versión como en ningún lenguaje, se suele usar una anterior por lo menos para evitar los errores que va generando el desarrollo, pero la ventaja de C++ es eso, que se compila directamente a código máquina, se hace un ejecutable para cada plataforma y eso corre de una. Entonces es muy rápido, pero los blueprints son una cosa extraña. En esto es lo que vamos a estar viendo el curso. Pero esto no es ni un lenguaje compilado ni un lenguaje interpretado. Es una mezcla un poco rara. Eh, Básicamente lo que se hace es que esta gente de Epic Games para la versión de Unreal Engine 4 se inventó esta vaina porque es muy sencillo, en especial para la gente que no tiene tanto el dominio del código y no está como tan metida en estas cosas. Es muy fácil para alguien ver un gráfico de estos y entender qué es lo que se está haciendo. Pues siempre y cuando esté ordenadito, porque se imaginarán, esto se pueden formar unos espaguetis tremendos. Pero pues si uno lo hace bien, lo hace ordenadamente, es muy fácil que podamos como programar y generar instrucciones con esto. Pero pues esto no es código, esto es una imagen, básicamente como lo están viendo son nodos, son cajitas, eso no lo entiende la computadora. Entonces lo que hicieron la gente de Epic Games fue que se inventaron un sistema de scripting, un compilador, porque vamos a dar cuenta que vamos a mirarlo cuando estemos trabajando en Unreal, que los blueprints se compilan, pero realmente lo que se está haciendo es que se está generando un script de código con estas instrucciones en un lenguaje, en un lenguaje que ellos mismos diseñaron y se está siendo interpretado en tiempo real por una cosa que se llama la Blueprint Virtual Machine, que básicamente eso es como si estuviera, por ejemplo, en Python leyendo el código línea a línea. Pero ese código no lo creamos nosotros, lo creó un compilador. ¿Sí me entiendes? Es como una mezcla un poco rara, pero es importante porque los blueprints son más lentos que C++, ¿vale? Los blueprints ustedes los revisan por dentro, básicamente es C++ hecho cajitas, pero por la forma en la que funciona, pues compila mucho más rápido. Ustedes van a compilar un código en C++, se puede demorar 5 o 10 segundos. A mí se me ha demorado a veces proyectos grandes 2 horas compilando, pero pues en los blueprints eso es instantáneo, es inmediato. Entonces, ¿es por qué? Porque no se compila directamente a código máquina, sino que lo que se hace es que pues se pasa a un lenguaje intermedio y eso se interpreta en tiempo real por el motor. Entonces, digamos que esa es como la particularidad de los blueprints, así funcionan, por si de pronto alguien tiene la dudita de cómo hacía esta gente de Epic Games para esto. Incluso espero que de pronto más adelante, si nos va bien con el curso, podamos hacer algo en C++ y mostrarles que nosotros podemos crear nuestros propios blueprints y seguir expandiendo el sistema, que es lo que generalmente uno como programador hace. Uno hace toda la base de código en C++, luego expone mediante blueprints ciertas cosas a los diseñadores y ellos utilizan eso para no meterle mano al código porque pues puede ser un desastre eso y además por lo general no conocen de programación, pero nos permite darle herramientas y generar herramientas para que ellos puedan terminar de diseñar el juego. ¿Listo? Entonces, en esto es que vamos a ver el curso, en Blueprints. Entonces, como para que conozcan un poquito de dónde viene esto. Algo importante, el tema del Clean Code. Esto es un libro, si no lo han leído, pronto se los recomiendo si les interesa y se quieren dedicar a esto de la programación. Hay algunas premisas, no me puse a poner todo el libro aquí, lo mismo si no nos quedamos, pero el Clean Code básicamente nos habla de que el código tiene que ser bonito y tiene que ser fácil de leer, ¿vale? Ahí hay unas premisas, no es que el lenguaje, no es el lenguaje lo que hace que los programas parezcan simples, sino que es el programador. Esto es muy cierto, yo he leído código que es imposible entender qué carajos es. Recuerde que uno no es mejor programador si el código está más complejo y nadie entiende, sino al revés. Un código no tiene que ser complejo. Si su código lo entiende una persona que ni siquiera sabe programar y hace lo que tiene que hacer, eso es lo que es un buen programador. Un programador no es más inteligente o no es mejor programador porque esa vaina no se entienda y parezca un jeroglífico que nadie entienda, solo él. Eso no suele servir mucho para cuando uno trabaja en equipo con muchos programadores. Entonces, lo otro es un poquito exagerada, pero es también interesante y es de dar nombre a las variables con el mismo cuidado que se lo daríamos a un hijo. Un nombre descriptivo es mejor que un comentario descriptivo. Incluso les voy a mostrar una cosita acá, que esto es algo, a ver, que esto es algo que incluso si lo quieren checar, se pueden buscar aquí en la página de Epic Games, los coding standards de Unreal Engine, que acá pueden aprender. Esto pues lo van a ver básicamente en C++, pero en general son este mismo tipo de reglas. Incluso por acá hay un ejemplo. A ver si lo encuentro por aquí. Esto. Es mejor
que estas variables tengan un nombre largo, entre comillas, que esto es cortico, pero que tengan un nombre un poquito largo, a estar usando letras, por favor, no solo en un real ni en cualquier lado que ustedes programen, no usen letras para definir variables, ya llegaremos a que es una variable, pero no usen letras, eso no es útil para nadie. Y pues al final es mejor, si yo estoy leyendo un código, leer esto, a tener que leer esto y luego devolverme al comentario de qué significa cada cosa que estoy haciendo ahí, ¿vale? Entonces, incluso, como les digo, si quieren checárselo, busquen Coding Standards de Unreal Engine y acá tienen un chorrero de cosas que Epic recomienda para la programación específicamente para su motor, porque Unreal tiene muchas particularidades. Esto la mayoría está en C++, pero les puede dar una idea de cómo no hacer las cosas, mejor dicho. Uy, pasé por la otra pestaña. Listo. Entonces, sigamos. Esta última frase es algo muy real, me pasa todo el tiempo en el trabajo y es que la mayor parte del tiempo, incluso suele ser superior de 10 a 1, ustedes la mayoría del tiempo van a estar leyendo su código o el código de otros programadores. Hace poco tenía una tarea que me tardé una semana y 2 días y la solución eran 10 líneas de código. El problema fue saber dónde carajos tenía que poner esas 10 líneas de código para que no se rompiera el resto del programa. Entonces, básicamente toda la semana lo que hice fue estar leyendo el código de un montón de clases y un montón de cosas para saber qué era lo que tenía que hacer y cómo funcionaba lo que ya estaba hecho para yo agregar la característica que me pidieron dentro del sistema y que no tuviera problemas de nada. Entonces, eso es importante. Si ustedes no escriben bien el código, en este caso no es escribirlo, sino pues formando los nodos, no lo hacen bien, no lo hacen de manera clara y empiezan a mandar cables para todo lado. Uno se acuerda de lo que está programando, pero les puedo jurar que yo hago esto 8 o 10 horas todos los días y yo voy a leer lo que hice ayer y ya no me acuerdo. Entonces, si esa cosa no está bien escrita, es otra vez media hora gastándome para entender qué fue lo que hice el día anterior. Entonces, es muy importante eso, que el código, lo que hagamos, sea limpio, esté clarito, sea muy fácil de entender. Lo mismo, no solo para nosotros, sino si estoy trabajando en equipos y me uno a una game jam con otra persona, esa persona también va a programar y llega a ver un código que yo hice, esto está fácil, le agrego esto aquí, allá y sale, es mejor. Como les digo, no es mejor programador el que hace código más espagueti, más enredado para que nadie entienda. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Listo, vamos a definir aquí qué es un algoritmo. Como les decía, lo que hacen las computadoras es leer instrucciones y nosotros lo que hacemos es diseñar y programar esas instrucciones. Entonces, acá hay un ejemplo muy, muy, muy sencillo que incluso podríamos meterle yo creo que 20 pasos más y nos faltarían. Pero acá hay un ejemplo muy sencillo de un algoritmo, ¿vale? De qué es un algoritmo, es básicamente una serie de pasos lógicos que nosotros definimos para resolver una tarea en específico. En este caso, intentar prender una lámpara. Entonces, la lámpara, bueno, la intentamos prender, la lámpara no funciona. Entonces, hay que verificar, oiga, ¿está enchufada? Si no, pues la enchufamos, ¿no? Si está enchufada, pues verificamos que el foco esté quemado. Si está quemado, pues cambiamos el bombillo. Si no, pues simplemente yo no compraría otra lámpara, la verdad, pero podríamos intentar arreglarla, ¿no? Entonces, ya depende de la tarea que necesitemos, pues estos algoritmos van a ser o más complejos o más sencillos. Entonces, esto es básicamente a lo que nos dedicamos. Realmente nosotros no desarrollamos nada en el lenguaje ya está hecho. Lo que nosotros hacemos es recibimos una tarea, generamos un algoritmo y luego programamos ese algoritmo y verificamos que esté haciendo lo que nos pidieron. Eso es realmente lo que hace a fin de cuentas un programador. Es como el super resumen. Nos dedicamos a hacer esta vaina. Entonces, esa es como un poco la introducción de qué es programar, cómo funciona todo un poquito. Recuerden, si tienen dudas, yo estoy ahí mirando el chat, cualquier cosa pregunten. Eh, y pues ahora vamos a ver, a empezar ya con los conceptos como tal de programación, ¿listo? Entonces, vamos a qué es una variable, mientras ustedes van llenando eso. Básicamente, una variable es, como dice ahí la descripción, es una unidad de almacenamiento y recuperación de datos. Son los datos que usa el programa eh, para mantener guardada toda la información que nosotros necesitemos, ¿listo? También lo podemos definir como los espacios que reserva un programa en la memoria RAM del equipo, dándoles un valor, ¿listo? Entonces, cada vez que nosotros ejecutamos un programa, como les explicaba la clase pasada, literalmente casi todo el programa lo que hace es que se carga en la memoria RAM del equipo y desde ahí se ejecuta. Desde ahí el procesador puede ir tomando los datos para la caché según vea cómo se está ejecutando el programa, puede obtener datos si los necesita, la memoria puede seguir cargando datos del disco en caso que los necesite, la gráfica puede cargar datos de la RAM. Entonces, prácticamente todo el programa está cargado en la memoria. Entonces, lo que nos permite esto es que nosotros podamos obtener y guardar valores mientras la aplicación se esté ejecutando. Recuerden que si nosotros le quitamos la corriente a la RAM o cerramos el programa, eso se quita de ahí, esa memoria se libera. O en el caso de apagar el PC o quitarle la corriente, la memoria se pierde y pues ya no podemos recuperarla, ¿vale? Eh, Existen varios tipos primitivos. Me van a ver que durante esta
Bueno, esta no creo. Durante las siguientes clases, algunas veces no me interesa como que lo entiendan completamente, sino que voy a estarles quizás mostrando algunas cositas en C++, no como para que entiendan el código, sino para que vean como algunas similitudes. Ya llegaremos allá cuando estemos haciendo, por ejemplo, funciones o eventos o cosas así dentro de un real, que realmente en código en C++ se ven muy similares porque son básicamente lo mismo, pero cuando lo estamos corriendo funcionan un poco distinto. Pero pues en algunas ocasiones estaré quizá mostrándoles codiguito como de ejemplo por si quieren por ahí chismosear cómo se va viendo. Como les digo, la idea del curso es como que puedan tener una introducción, pero si lo continuamos, la idea es que puedan ir como bajando hasta que puedan realmente programar proyectos en C++ y entender cómo funcionan los proyectos y darse cuenta que realmente no es si uso C++ o si uso Blueprints, sino para qué uso cada cosa. ¿Listo? Porque pues el sistema está diseñado para que se usen ambos al mismo tiempo y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces la idea es como que puedan tener todo ese pack completo, pero pues tenemos que empezar por aquí. Aquí estamos viendo como los tipos más básicos que hay en Unreal, que son los números enteros, que son números normales y corrientes. Eh, Como tal, Unreal se utiliza es una combinación. No, como tal, para programar toda la lógica se utiliza C++, ¿vale? Unreal, así como cualquier otra pieza de software, no está hecho meramente en C++. Eh, Uno de los cabeceros de compilación de Unreal está hecho en C Sharp. En Unreal tú puedes hacer herramientas y programar con Python para generar herramientas. Realmente los programas casi nunca, es muy, muy, muy raro que un programa esté completamente hecho en un solo lenguaje. Se suele hacer, ya veremos qué es eso de la modularización y de pronto lo entiendes un poquito más, que eso está aquí en la presentación, y es que se suele programar muchos paquetes de forma individual y se ensamblan en un solo programa. Pero no, digamos que no está hecho solo como de C++. Para tú programar el juego, sí vamos a usar básicamente, bueno, en el caso de que estuviéramos viendo C++, utilizaremos prácticamente exclusivamente C++. Podríamos incluso, si vamos a hacer una herramienta, usar hasta Python para ciertas cosas, pero como tal en general se suele utilizar C++. Para todo lo que ya es hacer tu juego, no extender el motor ni nada, sino tu proyecto, el juego como tal, sí es puro C++, ¿vale? Y acompañado de blueprints, como les digo en el caso de Unreal. En este curso pues solo vamos a ver la parte de arriba, la parte de los blueprints, pero se suelen usar en conjunto. El sistema está hecho para que se usen ambos, ¿vale? Eh, Listo, acá entonces tenemos el tipo de dato entero, que son, como les decía, números a secas sin parte decimal, es decir, numeritos normales, por decirlo de alguna manera. Números flotantes, aunque podemos usar flotantes o double, aunque eso no lo vamos a ver acá ni vamos a profundizar en eso. Los flotantes básicamente son nuevamente números, pero que tienen una parte decimal. ¿Listo? Estos tres tipos de acá los vamos a ir viendo. Esto es importante distinguirlos. Básicamente los tres son textos, pero es importante hacer la distinción. Los nombres, lo que ven acá como name, es básicamente son textos que se usan para definir nombres dentro de Unreal, es decir, nombres de componentes, nombres de propiedades. Ya llegaremos allá a ver ejemplos, no se preocupen, pero esto es básicamente nombres identificadores, específicamente como un nombre que no cambia. ¿Listo? Por ejemplo, hacer referencia a huesos o a otro tipo de cosas debe estar con nombres, ¿vale? Porque estos son textos que no cambian y son textos que van a ser usados dentro de los programas, dentro de los juegos, para identificar ciertas cosas. Ya llegaremos allá, ya daremos ejemplos. El string, si han programado en otro lenguaje, es el texto de toda la vida en programación, una cadena de caracteres que forman una palabra. Importante, el string en Unreal se usa dentro del código. Aquí lo vamos a usar para varias cositas, pero importante es que el string solo se usa dentro de la ejecución del programa, dentro del código. Nosotros no podemos mostrarle al usuario en pantalla un string. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para eso está el tipo texto. Como les digo, no se preocupen que ya llegaremos allá, iremos viendo ejemplos, pero los textos son no cosas que se usan en el código, sino todo lo que ustedes ven en las interfaces de usuario, los textos, todo eso que se le muestra, que se renderiza en la pantalla, eso es una variable tipo texto en Unreal, ¿listo? Entonces, ambas, todos son palabras y letras, pero tienen su uso particular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los textos tienen la capacidad de, lo veremos cuando estemos viendo UI, de utilizar el sistema de localización de Unreal para poder traducirse en tiempo real, ¿vale? Cosa que no podemos hacer con un string y tampoco podemos hacer con un name. Entonces, esto es algo curioso de Unreal, pero llegaremos allá y estaremos dando ejemplos todo el tiempo, ¿listo? Luego lo otro, que esto es algo que vamos a estar viendo harto la siguiente clase, que son vectores, rotadores y transform. Como les mencionaba, la clase pasada, los videojuegos son álgebra interactiva, es pura matemática.
No tienen que entenderlo a profundidad, no tienen que convertirse en matemáticos ni ser expertos en esto para nada, pero sí tienen que tener una base, que pues eso lo vamos a ver, de eso se trata la siguiente clase. Porque pues entender que cuando mi personaje camina realmente estoy sumando un montón de vectores para hacer que el objeto se mueva y demás, y cómo funciona esto por dentro, es lo que nos permite a nosotros diseñar mecánicas, ¿vale? Que si yo voy a lanzar una granada, ¿cómo puedo dibujarle al usuario la trayectoria de esa granada? ¿Cómo calculo esa vaina? ¿Cómo sé qué tan lejos llega mi disparo? Entonces, ese tipo de cosas las vamos a ver, vamos a entenderlo y vamos a ver muchas utilidades que tienen estas cositas, este sistema de Unreal, de poder trabajar con los vectores, rotadores y transforms. Entonces, vamos a ver qué es eso. Eh, los booleanos, que esto es básicamente una variable que almacena dos valores, falso o verdadero, que esto lo estaremos usando muchísimo todo el tiempo. Así como lo pueden ver acá en el algoritmo, es llegamos acá, y está enchufado, no, me voy para acá, sí, me voy para acá. Entonces son ramificaciones que vamos a estar viendo cómo funciona, ¿listo? Y un tipo de dato que puede ser un objeto, ¿vale? Acá no voy a profundizar, sino que entenderemos este concepto al final de la presentación de qué significa que un dato sea un objeto, ¿vale? Acá vamos a ver un poco más como ramificados los tipos de datos, que son tipos de datos por valor o tipos de datos por referencia. Los tipos de datos por referencia básicamente hacen sentido a todo lo que es el tema de programación orientada a objetos. Entonces vamos a ver que ya a veces no vamos a tener un dato de tipo número y a mi función no le entra un número, sino que le entra un tipo de dato personaje o le entra un tipo de dato casa o arma. Entonces vamos a ver cómo llegamos a construir eso, porque son tipos de datos que nosotros como usuarios definimos, listo, dentro del programa, no solo como en videojuegos. Ya los tipos de datos por valor pues hacen referencia, digamos, como a datos que se van a guardar en memoria que tienen un valor específico. ¿Listo? Entonces los datos primitivos, que esto es de cualquier lenguaje de programación, tenemos datos como enteros, números reales, booleanos, como lo acabamos de ver. Hay algunos otros, como el char, pero eso no entra acá. Y tenemos otros tipos de datos por valor que no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a ver durante todo el resto del curso, que lo vamos a estar usando un montón, que son estructuras de datos y enumeradores. Entonces, estructuras de datos como los arreglos, las listas. Como les digo, no lo vamos a ver acá en la presentación porque todo el tiempo lo vamos a estar usando, entonces lo vamos a estar viendo en práctica. Ahora, algunas reglitas que vamos a estar lo mismo aplicando durante el curso es los identificadores. Es básicamente los nombres que se le dan a las cosas. Llámense clases, funciones, variables, lo que sea. Eso se llama un identificador. Entonces, recomendaciones de uso, y lo van a ver como en cualquier lenguaje, así como en los blueprints, aunque es que en los blueprints se pueden usar cosas, ya lo vamos a ver, como que yo puedo usar espacios, yo puedo usar signos de preguntas, y eso no lo vamos a estar usando a pesar de que se pueda hacer, porque la idea es que no se acostumbren a eso, porque ustedes bajan a un lenguaje de programación y no le pueden poner un signo de pregunta a una variable. Entonces, es como para que lo tengamos en cuenta. Solo se pueden usar letras, bien sea mayúsculas o minúsculas, números y guiones bajos. Eh, Todas las variables que nombremos deben empezar por una letra o por un guión bajo, no pueden empezar por un número. En Blueprints no recuerdo, ahorita lo miraremos si se pueden empezar por número, creo que no, igual la idea es no hacerlo, pero vamos a mirarlo porque creo que sí, creo que no se puede. Vamos a revisar, pero en general cuando ustedes estén programando en algún lenguaje de programación, se van a dar cuenta que ninguno les permite arrancar un nombre con un número. Y no se deben usar palabras clave o palabras reservadas. En este caso, con los blueprints no vamos a tener este problema porque todo eso está oculto bajo el capó del usuario, no lo vamos a ver, pero digamos que cuando estemos de pronto viendo ejemplos en C++, les mostraré un poco más a fondo para la persona que nunca ha visto como código de programación así como tal. Y es que hay ciertas palabras que no se pueden usar a la hora de programar, porque son palabras que ya de por sí el lenguaje mismo está usando. Entonces son palabras que se llaman palabras reservadas, que solo las puede usar el lenguaje de programación y nosotros no podemos, por ejemplo, ¿dónde está? Acá, control 2, W. Por ejemplo, esto de int representa un número entero. Yo no puedo ponerle a una variable int, porque el mismo sistema ni siquiera me va a dejar, me va a decir que esto no se puede hacer, porque esa palabra está reservada para uso exclusivo del lenguaje, no de nosotros. Entonces, como les digo, en Blueprints no tenemos este problema porque todo eso está debajo del capó, entonces podemos ponerle el nombre que nos dé la gana, pero pues la idea es como mantener un buen sistema de nombres. No se recomienda usar más de 30 caracteres, nomás esta frase de acá de caracteres para nombrar una variable tiene 32 caracteres, entonces imagínense que nuestras variables tengan esta longitud, eso es ilegible. No se recomienda que se diferencien solo por una letra, es decir, que ustedes coloquen player y otra variable que se llame players, porque les juro que se van a equivocar, pasa un montón. Entonces la idea es que pongan nombres claros. Eh, Comenzar con una letra minúscula es una buena recomendación para las variables,
¿vale? No para las funciones, sino para las variables. Por lo general las variables irían en letra minúscula y las funciones iniciarían con una mayúscula. No es obligatorio, pero es una buena recomendación porque ustedes a ojo simplemente ven un nombre y ya saben si es una variable o es una función. En Blueprints es algo más evidente porque todo es muy gráfico y va conectado, pero cuando están en código y están leyendo un montón de código es como, esto es minúscula, ok, esto debe ser una variable, no sé qué, entonces es más fácil identificarlo. ¿Listo? Uy, me pasé. Y si el nombre de la variable está compuesto por más de una palabra, se suele usar una cosa que se llama camel case, que entonces es que si yo voy a escribir un nombre o lo que sea, entonces, no sé, mi jugador, entonces coloco my y la my player. A ver, está acá. Uy, el mouse no ayuda, pero bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Que básicamente la M y la P, que son lo que parten las dos palabras, empiezan en mayúscula. Eso se llama camel case, que es como hacer estas montañitas. Básicamente a eso se está refiriendo. Estos son las mayúsculas, esto las minúsculas. Entonces eso es como las jorobas de un camello, por eso tiene el nombre. ¿Listo? Esas son como las recomendaciones. Como les digo, uno va cogiéndolo con el tiempo y ya al final uno lo hace como automático. Uno ya no se aprende estas reglas, sino que es lo normal. Uno siempre lo echa así y ya queda ahí como grabado. Ahora, operadores aritméticos. Espérenme un segundo, reviso una cosa acá porque esto no me guardó las imágenes. Ok, espérenme que esto se le... Voy a mostrar ese momento aquí el Figma. Ya. Entonces, operadores aritméticos. Tenemos la suma. Hay algo importante, es para la gente que esté programando en Python. Cuando nosotros unimos palabras, eso se llama concatenación de caracteres, ¿listo? Python hace una cosa y creo que hay otros lenguajes que también, es que yo puedo coger una variable que sea una palabra hola y otra palabra que sea Juan y le escribo variable 1 más variable 2 y me devuelve hola Juan. Las palabras no se suman, ¿listo? Eso lo hace Python internamente, hace esta concatenación de strings, pero las palabras no se pueden sumar, eso no existe, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta porque me ha pasado en algún otro lado que hay gente que me ha preguntado y yo, ¿cómo así que sumar palabras? Eso no existe, eso no se puede hacer, ¿listo? Lo que hace internamente es una cosa que se llama concatenación de strings, en el caso de Python. Entonces existen pues, los operadores de toda la vida, suma, resta, multiplicación, división y módulo. No sé si se acuerdan del módulo. Aquí les coloqué un ejemplito de cómo se ven en un real. Suma, resta, multiplicación, división y acá abajo están los módulos. Y los operadores de incremento o decremento, ¿listo? Que está el más y el menos. Entonces tanto para números enteros como para flotantes. Están por aquí. Entonces más o menos así se ve en el motor. A ver, volvamos acá. ¿Dónde está Discord? Que no se me pierda. El módulo, sí, el módulo es el residuo que queda de la división, lo que sobra de la división, no el resultado, sino lo que sobra. Y Unreal pues te tiene el nodito de módulo. Mucha gente no sabe y yo he visto a gente programar el módulo manualmente y es como, pero ya hay un nodo para eso, pero bueno. Ahora, métodos. Básicamente en programación hay una cosa que se llaman funciones. ¿Por qué le llamamos métodos entonces en esta presentación? Porque cuando una función está dentro de un objeto, que ya vamos a llegar allá a la definición de orientación a objetos y qué es eso. Cuando una función está dentro de un objeto, dentro de una clase, se le llaman métodos, ¿vale? Y ya vamos a ver un poquito más de ejemplo más adelante y entender un poquito más esto. Pero métodos o funciones básicamente quiere decir lo mismo, ¿listo? Por si lo escuchan en otro lado o algo. Estamos hablando básicamente de lo mismo. Y básicamente son un conjunto de instrucciones a las cuales se les da un nombre, un identificador, como les decía. Entonces yo puedo tener una función que se llame suma o cálculo de trayectoria, lo que sea. Y eso es un pedacito de código que tiene un identificador, que es el nombre de la función, y que permite realizar una tarea concreta. ¿Listo? Lo importante es que las funciones no sean cosas gigantes y monstruosas, que lo pueden ser, sí, pero vamos a ir viendo que la idea es que tengamos funciones para hacer tareas concretas. Primero, para evitarnos tener que programar un montón de veces lo mismo. Y segundo, porque tener funciones muy complejas hace muy, muy tedioso estar leyendo y corrigiendo y cambiando cosas en el código. Si yo prefiero tener, y en general se prefiere tener 10 funciones que hagan una cosita en concreto a tener una super función con un montón de si esto, pues haga esto y si no, pues haga esto otro. Y eso es muy enredado de mantener y de estar cambiando y modificando en caso de que se necesite. ¿Listo? Acá abajo les puse un ejemplito. Esto es una cosa que se llama evento, como lo pueden ver ahí en el cuadrito rojo. Y esto es una función. Esto internamente, si lo programáramos en C++, es muy similar, ¿vale? Pero ya llegaré, ya les daré algunos ejemplos. Estos eventos se ejecutan directamente desde Blueprints, aunque yo puedo tener una parte en Blueprints y una parte en C++. Pero esto, como les digo, en teoría es lo mismo, solo que vamos a verlo en un ejemplo, que hay cosas que los eventos no pueden hacer y hay cosas que las funciones como tal no pueden hacer dentro de Unreal, ¿listo? Entonces, esto lo vamos a ver, es interesante. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta ahí, no se preocupen que ya cuando lleguemos allá daremos un montón de ejemplos. Los condicionales en programación, nosotros podemos, pues utilizando lo que ya vimos de las variables, guardar datos y demás, esto principalmente con números,
o palabras, bueno, que se puede con palabras, pero funciona un poquito distinto. Nosotros podemos comparar datos, preguntarle a un programa si esto volvió a, Dios, al Figma le dio hoy por no guardar las imágenes, regálenme un segundo, ya. Entonces, nosotros podemos básicamente tener tenemos condicionales para comparar, condicionales de igualdad, de diferencia, de si una cosa es mayor que otra, menor que otra, es mayor o igual que otra. Entonces voy a hacerles un poquito acá. Entonces acá más o menos de esta manera se ven en un real. Entonces acá podemos comparar si dos cosas son iguales y me devuelve si es igual o no. Si dos cosas no son iguales, si es mayor o menor, si es mayor o igual. Esto ya lo veremos cuando estamos trabajando más cositas, que tenemos una forma de unir estas variables booleanas, que era lo que yo les mencionaba de sí o no, y tenemos una cosa que se llaman comparaciones. Entonces, nosotros podemos preguntar si una cosa está sucediendo y también está sucediendo otra cosa, o que si está sucediendo A o está sucediendo B. Entonces, esto lo iremos viendo. Digamos que no quiero profundizar como para que la presentación no tenga aquí resumido un semestre de programación, porque igual lo vamos a ir viendo con ejemplos y ahí lo van a entender, pero como para que sepan que tenemos esta posibilidad. Y tenemos condicionales también, ya no solo operadores de comparación, sino condicionales. Entonces, esto es como se ve en los lenguajes de programación, si los estuviéramos escribiendo. Entonces está el if, el else if, el else, el switch, que esto pues la traducción es básicamente sí, si no, entonces sí, y luego si no. Entonces, esto lo iremos viendo. Como digo, no quiero profundizar como para no resumir aquí un semestre de programación. Pero entonces, básicamente, como lo ven acá en el nodo, que se llama branch, que son como bifurcaciones del código. Entonces, aquí me llega una condición y si es verdadero, me voy para allá. Si es falso, me voy para allá. Entonces, si no, podemos hacer otra cosa. Entonces, también hay una cosa que se llama switch, que esto se puede usar con números o con enumeradores, que fue lo que les dije que íbamos a ver también, de enumeradores y estructuras. Y es que podemos tener, imagínense tener 20 condiciones y tener que hacer 20 cajitas de estas de si acá, no, entonces acá, y si no, entonces abajo, y si no, entonces abajo, y eso se vuelve un desorden tremendo, no solo en blueprints, sino en código también es un desastre ver un código así. Entonces hay una cosa que se llama switch, que es básicamente, me entra una condición con un número X de opciones, pueden ser 2, pueden ser 20, y él simplemente tiene una linecita de salida para cada una de esas opciones. Entonces es un poco más cómodo de leer y pues internamente también el lenguaje funciona diferente, pero ya lo iremos viendo. Entonces esos son como los temas de los condicionales que tenemos y que vamos a estar trabajando. Los switch y los branch, en este caso se llaman en Unreal. Y básicamente el branch viene a ser estas tres casillitas de acá. También tenemos bucles. Básicamente un bucle es una función, por decirlo de alguna manera, que nos permite ejecutar un código, un número, bien sea determinado o indeterminado de veces. ¿Listo? Entonces, básicamente yo tengo una estructura, tengo una serie de datos, ya llegaremos allá, como tengo muchos datos y necesito recorrerlos todos. No me puedo ir pidiendo como hacer un código, una función que me pida uno y luego vuelva y ya me pida el segundo y luego vuelva y ya me pida el tercero. Sería muy tedioso hacer algo como eso. Todo eso ya viene implementado en el lenguaje de programación. En Blueprints obviamente también viene hecho ya, que son los bucles. Entonces tenemos dos tipos. Esto es en C++, tenemos for each y for, y while y do while. Entonces ya vamos a ver qué es esto. Entonces básicamente, como les digo, lo que nos permite esto es, por lo general se suele usar para iterar sobre cosas y recorrer muchos datos. ¿Listo? Tenemos el while y el do while. Como les digo, esto es en C++. En Blueprints no tenemos el while y el do while. Tenemos solo el while loop. Aunque esto realmente no se suele usar mucho. Ya veremos aplicaciones para esto. Aunque no se suele usar. Este bucle casi nunca se usa. ¿Listo? No voy a profundizar por qué, pero no se suele usar mucho. ¿Listo? Lo que sí se suele usar un montón y que vamos a estar usando un montón son el bucle for y el bucle for each. ¿Listo? Acá abajo vemos los nodos de ejemplo, más o menos cómo se ve ya dentro del motor como tal. Entonces, esto básicamente, como les digo, nos permite repetir código. Ya llegaremos a cada nodo y lo iremos explicando a medida que los vayamos usando. Pero eso nos permite repetir un montón de código, una cantidad de veces, bien sea que nosotros sepamos cuántas veces o no sepamos. ¿Listo? Y ese es como el resumen, muy resumido. Sé que faltó explicar un poquito más a fondo, pero pues no tenemos tiempo. La idea es no demorarnos más de esta clase explicando esto. Como les digo, si quieren vuelvan a ver la clase. Ustedes tienen aquí en la presentación, yo se las voy a subir hoy con la grabación de esta clase. Entonces tienen toda la información acá, pueden repasarla. Ahí está en el chat, si no entienden algo pregunten, busquen ejemplos. La idea es como que puedan como ir resolviendo esas dudas. Porque lo que les decía, lo de la clase pasada, esto y lo de la siguiente clase es la base para hacer todo lo que vamos a estar haciendo, ¿listo? Entonces es importante, en especial las personas que nunca han programado, que porfa pregunten, ¿vale? En el Drive se subirán las presentaciones. Recuerden que en cada grupito, en cada chat de cada clase hay un mensaje pineado con el Drive. En el Drive lo que se van a subir son tareas
y las presentaciones y recursos. Yo les iré subiendo, por ejemplo, algunos modelos 3D o cositas que yo vaya a usar en los ejemplos para que ustedes las puedan descargar y también lo puedan ir haciendo a la par en sus computadores. Y en el de 3D lo mismo, se les van a subir recursos, de pronto los add-ons de Blender, las extensiones, cositas así, las presentaciones. Ya las clases como tal, recuerden que se están subiendo al canal de YouTube. Pues cada que se suba la clase yo les envío el mensaje ahí por el grupo para que ustedes puedan ir a verla si necesitan repasar algo en general o algo, ¿listo? Pero el Drive no vamos a subir las clases porque sería como, digamos, redundante subirla a los dos lados. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Hasta acá, hasta for each. Yo sé que no hemos visto ejemplos de código, pero lo que les digo, lo que más me importa es que se queden con los conceptos, ¿vale? Que por ejemplo un bucle me permite repetir código varias veces. Por ejemplo, acá un condicional me permite comparar cosas o un condicional, un operador de comparación, perdón. O un condicional me permite como partir el código para según una condición determinada. Lo que les digo, lo que más me importa es que se queden con las definiciones. Ejemplos vamos a dar durante todo el resto del curso porque pues básicamente vamos a estar usando esto para programar, ¿no? Pues si tienen dudas, pregunten, por favor. Listo, ahora vamos a ver esto. PO, que es programación orientada a objetos en español, ¿vale? O OP, que es en inglés, de Object Oriented Programming. Básicamente, no es el mejor paradigma de programación, pero es uno de los paradigmas más usados. Tiene algunos problemas, en especial cuando son volúmenes de datos gigantes. Ahí se usan otros paradigmas, como por ejemplo el paradigma orientado a datos. Quizá alguna persona lo haya escuchado por ahí nombrar. Pero digamos que este paradigma, que es el que nosotros vamos a estar utilizando, nació y ha servido muchísimo para mejorar la escalabilidad y el mantenimiento de los programas. ¿Listo? Incluso la forma en la que funcionan. No sé si alguien de pronto han escuchado por ahí en alguna conversación o en lo que estén viendo de programación estos lenguajes como Pascal, Fortran, COBOL. Estos lenguajes solo soportan paradigmas de programación como la programación estructurada. El problema de eso es que el código se veía más o menos como lo que ustedes ven acá. Entonces, primero eran bloques de código inmensos porque todo el programa tenía que estar ahí condensado en un solo archivo de código. Entonces, para hacer cosas sencillas, bueno, no está tan mal y son lenguajes muy rápidos, estos lenguajes son compilados. Entonces, el problema es que esta vaina es un espagueti. Acá hay una instrucción en la última línea, no sé si la alcanzan a leer, en la 450 que dice go to 2520. Eso es una instrucción que le está diciendo al programa, hey, usted llegó aquí, váyase para la 2520. Y luego de allá me pueden decir, devuélvase a la 450 o váyase a la 450 y algo. Así es como funcionaba antes con estos paradigmas de programación. Es súper enredado. Eso no quiere decir que fueran malos, obviamente por acá se empezó, pero el problema es que cuando querían escalar y hacer cosas y soluciones grandes, esta vaina es insufrible esto. Entonces, digamos que gracias a este tipo de cosas fue que se diseñó el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, que soluciona muchos de los problemas que generaba programar de esta forma. En especial el tema del mantenimiento y la legibilidad del código, que antes por lo general lo programaban una o dos personas porque de un grupo de personas haciendo esto es que eso iba a ser imposible. Entonces, digamos como el nuevo cambio de visión es este tema de objetos y es básicamente intentar hacer un símil entre la vida real y el código, para que cuando un programador esté pensando un problema, lo pueda resolver como si estuviera resolviendo un problema en la vida real. Entonces, la idea es ver todo como objetos. ¿Listo? Entonces, cada cosa que yo tengo es un objeto. Entonces, ese objeto tiene estados, tiene propiedades y tiene comportamientos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un estado del carrito que tenemos ahí puede ser que el carrito esté prendido o esté apagado. Una propiedad es cuántas llantas tiene el carro. Tiene 4 llantas. Cuántas ventanas tiene, cuántas volantes tiene, ¿sí? Cuántos tornillos tiene. Todo ese tipo de cosas son las propiedades del objeto. Y los comportamientos son, como ya lo vimos, las funciones. El carro puede estar prendido, sí, eso es un estado. Y yo puedo tener un comportamiento que sea prender el carro o apagar el carro. Pero también puedo tener un comportamiento que sea acelerar el carro, frenar, dar la vuelta. Entonces, digamos que el empezar a hacer este tipo de cosas es como ver los problemas como objetos y empezar a desglosarlos y ver cómo podemos utilizar ese concepto para resolver estos problemas que se nos presentan. Entonces, como les dije, básicamente hay una cosa que se llaman clases, que ya vamos a ver como un ejemplo práctico y es, las clases es básicamente la definición de cómo se va a crear el objeto, de qué va a tener el objeto. Entonces, básicamente una clase está compuesta de dos cosas principalmente, que son las propiedades y los métodos. ¿Listo? O funciones, como les digo, si de pronto nunca habían trabajado, han visto programación básica, pero llegaron a objetos. Entonces un método es lo mismo, es una función, pero la característica del método es que está dentro de una clase. ¿Listo? Por eso se llama método. Si estuviera fuera y fuera otra cosa ya externa al programa, pues se llamaría una función. ¿Listo? Ahora, acá abajo vemos lo que vamos a ver hoy.
que son básicamente los cuatro pilares de la programación. La herencia, el encapsulamiento, la abstracción y el polimorfismo. Esos son los cuatro pilares sobre los que se sienta todo el concepto y todo lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿listo? Como cómo funciona, qué significa esa vaina, ¿vale? Entonces acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos ejemplos de objetos, que esto perfectamente puede ser un objeto dentro de un juego, un carro, una planta, un jarrón, una silla, una pistola, dentro de una aplicación, puede ser una ventana, un usuario puede ser un objeto, porque tiene las propiedades del nombre, los métodos, por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo con el usuario, entonces hay botones, hay menús, hay objetos que son paquetes de conexión, entonces todo esto son objetos, ¿listo? Y tenemos que empezar a ver como el código y lo que estamos haciendo como objetos y analizar el problema desde ahí. Acá hay un ejemplo de una ventana de un programa. Entonces esto es un objeto, que como por ejemplo unas propiedades que puede tener, que tiene el alto, el ancho, el color, acá es blanco, acá es negro, estos botones son de este color, entonces tiene un montón de cosas, un montón de propiedades y puede tener métodos. Yo puedo cerrar la ventana, puedo abrirla desde otro lado, puedo maximizarla, minimizarla. Esos son los métodos, son lo que yo puedo hacer, las acciones que yo puedo hacer. ¿Listo? Acá tenemos otro ejemplo con un usuario, puede ser de una página web. Entonces puedo tener en un usuario, puedo tener guardado un nombre, la contraseña, la edad, los métodos. ¿Qué puede hacer ese usuario? Pues puede iniciar sesión, cerrar sesión. Si lo que está haciendo es una tienda, pues puede tener la opción de comprar y demás. Entonces es como, les digo, empezar a ver desde este paradigma todos los problemas que se nos van presentando en la programación. Aquí es donde viene ese primer concepto, que es la abstracción. Entonces, básicamente a lo que se refiere a abstracción, esa palabra, es a poder tener la capacidad de coger un objeto de la vida real o de coger un problema y desglosarlo en lo que acabamos de ver, en propiedades y métodos. ¿Sí? Entonces, que si yo voy caminando y veo un perro, entonces ese perro, ¿qué propiedades tiene? ¿Cuántas patas? ¿Cuántos ojos? Lo que sea. ¿Qué métodos tiene? El perro puede caminar, puede ladrar, puede, ¿sí? Hacer un montón de cosas. Entonces es eso. En lo que se refiere a abstracción, en el paradigma orientado a objetos, es tener la capacidad de abstraer la información y representar o desglosar objetos o conceptos, problemas en propiedades y métodos, en definirlo de esa manera. Digamos que ese ejercicio, el hacer eso, es la abstracción, es a lo que se refiere ese pilar. ¿Listo? Por ejemplo, acá, eh, nosotros tenemos que aprender a ver las clases, que era esto de acá, sí, esto aquí. Las clases, básicamente, aquí está la palabra separada, no por casualidad, y es que, como les digo, las clases las tenemos que aprender a ver como si fueran una fábrica, ¿vale? Como si fuera un plano que me dice cómo construir algo, ¿listo? Entonces yo tengo una fábrica que me produce chasis de carros. ¿Listo? Entonces yo aquí en esta fábrica tengo todas las instrucciones de qué propiedades debe tener, qué método, cómo se va a fabricar el objeto, qué instrucciones, cómo se hace todo, que eso es lo que vamos a tener en la clase. Y el resultado es que nosotros podemos coger ese plano y hacer uno o hacer 20 millones de objetos que van a ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a partir de una fábrica, de una clase. ¿Listo? Entonces, la clase lo que nos dice es cómo debe funcionar ese objeto, qué va a tener, qué no va a tener. Y el resultado es que nosotros podemos utilizar esa clase, esa fábrica, para construir muchos objetos. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un chasis de un carro, que entonces esto lo podemos reutilizar para muchas cosas y lo iremos viendo ya ahorita con los otros conceptos. Y pues es eso, como tenemos un plano y en base a eso construimos objetos, ¿vale? Ese es como el concepto y el cómo llegamos a esta clase es lo que les explicaba hace un momento de la abstracción. Entonces, nosotros tenemos un problema, definimos y sacamos todas esas propiedades, cómo puede solucionarse ese problema, construimos la clase y luego podemos tener objetos para solucionar esa característica que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, esto es un poco raro, como les digo, ya cuando empecemos a trabajar ya entenderán un poquito más y realmente no es nada complejo, pero entenderlo así a buenas a primeras es como un poco raro, pero es así como funciona. Entonces ese es como básicamente el primer concepto, ya vamos a llegar a los otros. Ahora hay una cosa que nos permite hacer la programación orientada a objetos y es que nos permite hacer una cosa que se llama la modularización. ¿Y qué es modularizar? Básicamente es partir el problemita en muchos pequeños problemitas. Entonces, una aplicación estructurada, como lo vemos acá, que si recuerdan era esa imagen que les mostré de un montón de código y que el código decía salte para esta línea y luego salte para la otra. El problema con eso es que es un bloque completo. Si una de esas líneas de código falla, toda la aplicación falla y se muere el programa. Hasta ahí llegó. Ese era uno de los principales inconvenientes. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un programa que está formado por 4 módulos, 4 pedacitos, 4 secciones, y el módulo 3 falla,
pues el módulo 1, 2 y 4 pueden seguir funcionando, ¿vale? Seguramente habrán cositas del módulo 4 que es que necesitaba algo del 3, pues no funcionará porque este módulo está defectuoso, está generando errores y problemas. Pero eso no impide que el resto de módulos funcionen. Entonces podemos tener un montón de secciones en el programa y componentes y cosas individuales que si falla algo, no necesariamente tiene que fallar el resto del programa. ¿Sí? Eso es algo súper importante y que lo vamos a estar haciendo constantemente. Eso era algo de lo que les mencionaba ahorita de Unreal y es que ahorita más adelante, creo que es la siguiente, no, ya llegaremos allá a otra diapositiva, que por ejemplo los programas pues suelen hacer eso, suelen tener un montón de módulos que tienen un montón de funciones, pero cada módulo hace una cosa en específico, ¿vale? Y esos módulos suelen estar programados no necesariamente en el mismo lenguaje, sino hay un módulo en Python, otro módulo en C++, otro módulo en C, otro módulo en Java, entonces así es como se suele realizar, digamos, el desarrollo como tal de software, no es un programita y un archivo con todo el programa y ya se murió, entonces, y pues porque eso no es útil. Acá hay un ejemplo de la modularización. No sé no sé que en todos lados los venden, pero actualmente ahí se ve mucho estos sofás, que son sofás que vienen como por piecitas. Entonces yo puedo hacer una L o puedo voltear esta pieza y la dejo recta y dejo un sofá largo, o puedo comprar otra y le agrego otro pedazo acá. Entonces lo que me va a permitir modularizar es que yo puedo hacer muchos módulos y escalar el programa y hacerlo cada vez más grande agregando un montón de características. Entonces, ¿por qué? Porque no me tengo que limitar y si necesito reorganizar las cosas, pues puedo simplemente mover o cambiar cómo se comunican los módulos entre sí y poder seguir expandiendo el programa sin necesidad de tener que mover un solo bloque completo, ¿vale? Eso es algo importante de la modularización, es que me permite escalar programas, me permite hacerlos cada vez más grandes y reutilizar ese código que ya está hecho. Ahora, acá hay un ejemplo con dos radios y es que el problema es que si tenemos, así como acá, un bloque completo, si a esto le falla algo internamente eléctrico, muy probablemente se me daña el radio completo y me toca coger el radio o repararlo yo o llevarlo a reparar. Entonces, pero el resultado es que me quedo sin radio. Hay unos equipos que esto es viejito ya, aunque pues obviamente hay versiones modernas, que son los equipos de alta definición que, si se dan cuenta, parecen cajitas. Y aquí pues el ejemplo todas son de Sony, pero por lo general suelen ser de diferentes fabricantes. ¿Qué pasa? Que yo tengo un montón de funciones acá, que pueden ser perfectamente las mismas que esto me compactó aquí en un solo equipo, pero que si se me dañó el tocadiscos de arriba, pues yo quito el tocadiscos, voy y lo llevo a reparar, o lo reparo yo, pero puedo seguir reutilizando todo el resto. Y aparte, yo no necesito evaluar todo el equipo para ver dónde está el daño, sino que yo sé que dejó de funcionar el tocadiscos, pues simplemente me dedico a revisar esa parte del código, a revisar esa parte del aparato y no tengo que estar yendo por todo el sistema completo revisando a ver dónde es que está fallando. Entonces eso es algo importante, que es más fácil de mantener porque está separadito y no me toca mantener una cosa monstruosa de 20.000 líneas de código, sino que tengo muchas clases pequeñas, es más fácil de leer y es más fácil de depurar en caso de que tengamos problemas. Si mi juego está funcionando pero mi arma no dispara, entonces probablemente es que algo hice mal y no conecté algo en el arma y no dispara, pero eso no tiene por qué afectar a que mi personaje camine, porque no tendría sentido. Entonces, en vez de tener una sola clase que represente el personaje, el arma y todo ahí metido, embutido y medio funcione. Entonces esa es la idea, como que podamos utilizar esa modularización para separar el problema en secciones pequeñas o en comportamientos pequeños. Por ejemplo, hay un ejemplo muy particular y es, digamos, los sistemas de vida. Entonces imagínense que ustedes tienen dos, acá. Imagínense que ustedes tienen un personaje y tienen, no sé, un cofre. Eh, yo tengo un arma por aquí. Está un arma y voy a disparar. Imagínense que en mi personaje pues tengo una barra de vida y acá también. La idea de modularizar es que, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, yo puedo hacer dos cosas. O cada vez que yo haga mi personaje, puedo tener una variable que me represente cuánta vida tiene y toda la cosa, y que cuando me golpeen voy quitando esa barra de vida y no sé qué. Y luego me vengo a mi cofre y otra vez vuelvo y escribo una variable que me represente la vida y no sé qué. O hay algo que se suele usar mucho en juegos, y es una cosa que ya veremos más adelante al final de la presentación, que se llaman componentes. Es que yo puedo tener un pequeñito objeto que tenga toda esa funcionalidad de la vida, de si tengo vida, si tengo escudo, de cuánto daño me tienen que hacer para que me bajen vida, de cómo funciona toda esa vaina. Y yo puedo coger esto y simplemente coger y agregarle, uy, esto no era, ya, y agregarle ese componente acá y agregarle ese componente acá. Entonces, si algo falla, yo vengo, arreglo esto y se arregla para este y se arregla para este. Entonces no tengo que estar yendo a programar esto en cada cosa que yo quiera que tenga vida, sino que puedo tener un componente que tenga la vida, que tenga todo ese comportamiento y agregarlo a uno, a dos o a 200 objetos si quiero. Entonces, a eso se refiere la modularización. Primero, que nos está evitando y que, por ejemplo, en nuestra clase de personaje ya no tenemos que preocuparnos por la vida y podemos preocuparnos por otras cosas que son exclusivamente del personaje. O en el cofre lo mismo, podemos preocuparnos de que el cofre
en sí no tenga otra vez el comportamiento de que si le hacen daño, de que, sino eso ya se encarga un módulo que solo hace eso y el cofre está encargado de qué objeto voy a dar, de si necesito o no necesito una llave para abrirme, todo ese tipo de cosas. Entonces podemos ir partiendo los problemas en problemas cada vez más pequeños que luego podemos utilizar que luego podemos reutilizar. Entonces, como el caso de este componente de vida. Entonces, por eso es importante estar modularizando y no hacer monolitos gigantes de código. ¿Cómo se modulariza? Bueno, básicamente esto es un poco internamente cómo funciona, como les digo, la mayoría de programas. Entonces, hay un módulo, por ejemplo, que se encarga de conexiones. Hay otro módulo de interfaces de usuario, hay otro módulo que es comunicar entre estas dos cosas de acá. Y hay otros módulos para hacer un montón de cosas. Estas hojitas de papel que se ven ahí, lo que representan son las clases. Entonces, un módulo está formado por un montón de clases. ¿Listo? Acá. Entonces, esta clase hace una cosa, esta clase hace otra cosa, pero pertenecen al mismo módulo. Incluso, a veces dentro de los mismos módulos están formados por módulos más pequeños que hacen cosas cada vez más específicas. Entonces, por ejemplo, Unreal, todo el sistema de renderizado es un módulo completo y se encarga solo de renderizar las cosas en pantalla. Hay un módulo para físicas, hay un módulo para básicamente cada cosa que tiene el sistema, incluso para todo el tema de interfaces de usuario. Todo el programa está subdividido en un montón de módulos, cosa que si falló el módulo de Niagara, que es el que se encarga de hacer todos los efectos visuales, pues simplemente seguramente tardarán una versión en arreglarlo, pero en la siguiente versión ya funciona. Pero que el módulo de partículas y efectos visuales fallara, no significa que yo no podía mover a mi personaje o que no podía reproducir un sonido, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Se dañó el módulo, lo reparamos, pero no afecta al resto de flujo de trabajo, ¿vale? Seguramente habrán algunos módulos que sean más críticos y que seguramente afecten más o menos, pero digamos que así también va a funcionar en lo que tenemos. Si hay una puerta que detecta el tema de llaves y demás, pues si la puerta falla, pues tendremos que arreglar particularmente ese sistema. Que la puerta no abra porque se me olvidó conectar algo para que detectara la llave, no significa que mi pistola no puede disparar, porque son cosas totalmente separadas. Entonces ese es como lo más importante. Acá hay un pequeño ejemplo de pronto para la gente que ya ha visto algo de programación, que es este modelo de vista controlador, que es como generalmente se construyen muchos programas hoy en día, que es un módulo que se encarga de todas las conexiones. Este que es con lo que interactúa la persona, que es la interfaz de usuario, el programa per se. Y este módulo de acá que se encarga de decirle a este y a este cómo conectarse e intercambiar la información entre ellos. Entonces, es como más o menos el estilo que se suele trabajar en software para videojuegos. Pues Unreal, como les digo, ya viene todo esto internamente. Simplemente es como para que puedan entender por qué se hacen las cosas como se hacen. Y digamos que ya puedan tener como una idea más clara de cómo pueden ustedes estructurar los proyectos cuando estemos trabajando. Entonces, es como eso, básicamente, el concepto de modularización. Ahora, el segundo pilar de tema de programación orientada a objetos, que es la herencia. Entonces, la herencia básicamente significa que nosotros podemos heredar características de un objeto a otro. ¿Listo? ¿Esto cómo funciona? Mediante las clases. Yo les tengo un ejemplito acá muy, muy sencillito, pero creo que es lo suficientemente complejo, entre comillas, para darlo a entender. Yo tengo mi clase base, ¿vale? Que es como una familia y tiene una propiedad que tiene una casa. ¿Listo? Es una pareja, esta es mi clase y tiene una casa. Entonces todo esto va en un paquete, entonces que es familia, puede ser. Luego, lo que pasa es que ellos pueden, digamos que, heredarle a sus hijos, que son estos de acá, todas esas propiedades que ellos tenían, que en este caso es esta cosa de acá, que es la casa, porque ellos son la clase y tienen dentro una propiedad, ¿vale? Que puede ser un número, como les decía, un valor por referencia, que es, por ejemplo, una casa, pueden tener un número de dinero que tienen, lo que sea. Ellos lo que hicieron fue que heredaron eso de esta clase de acá y lo pueden utilizar. Pero aparte, esta clase no tiene por qué limitarse a eso, sino que esta clase puede tener un carro, por ejemplo. Entonces, luego ellos tienen un hijo, una hija, y entonces esta clase de acá lo que hace es que puede obtener la casa. ¿Por qué? Porque esta casa le pertenece a esta clase. Pero esta casa la heredaron de ellos. Entonces es como que la clase de acá, a pesar de que no tiene por qué definir que tiene una casa ni nada, ya la tiene y la puede usar. ¿Por qué? Porque estaba definido por aquí antes, porque todas estas cosas han ido heredando el uno del otro. ¿Listo? Y lo igual, heredaron el carro. ¿Por qué? Porque lo heredaron de esta clase. Pero ella puede tener perfectamente una moto. Y ellos no necesariamente tienen por qué saber que esto tiene una moto. Simplemente ellos, cada clase tiene sus propiedades. Y la idea de la herencia es que nosotros no reescribamos los comportamientos. Porque imagínense que yo tengo un objeto que esto ya no fuera una pareja, sino una persona nomás. Entonces, ella tiene una casa y luego programo una pareja. Y también tengo que programarle que tiene una casa. Y luego una niña. Y luego tengo que programarle que tiene una casa. Entonces, no necesitamos hacer eso, sino que lo que podemos es reutilizar lo que ya está hecho
para simplemente seguir extendiendo las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un personaje base que puede caminar, pero resulta que ese personaje, voy a poner esto en blanco otra vez, regálame un segundo, white, pizarra. Entonces yo tengo un personaje, este personaje puede caminar, pero luego no le definí más comportamientos. Luego tengo dos personajes más, uno que puede atacar a melee con armas de cuerpo a cuerpo y otro que puede atacar a distancia. Pero ambos heredan del que puede caminar. Entonces eso significa que él puede disparar a distancia y puede caminar. Y él puede atacar a melee, atacar cuerpo a cuerpo y caminar. Porque ellos heredaron ese comportamiento de caminar de esta clase. Entonces, eso es lo que significa que la idea es que nosotros no tengamos que hacer cada cosa desde cero porque sería supremamente complejo y demorado y no podríamos avanzar, sino que reutilicemos lo que ya hay y podamos seguirlo extendiendo para generar lo que nosotros necesitemos, el proyecto, el juego, los comportamientos, mecánicas que nosotros necesitemos. Básicamente, para eso sirve la herencia, para reutilizar cada vez más el código que ya está hecho y que esto es básicamente lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Ahorita ya casi termino acá esto y vamos a ver un ejemplo de las clases más importantes que vamos a estar trabajando en el curso. Y pues básicamente son clases que heredan una de la otra, de la otra, de la otra, y entonces sigue todo ese patrón, pero eso significa que todas esas clases ya tienen un comportamiento hecho, ya tienen una casa, un carro, una moto, un montón de cosas allá adentro que yo como usuario del motor no necesito volver a programar, sino que puedo utilizarlas y aparte seguirle metiendo todo lo nuevo que yo quiero meterle. Entonces para eso nos sirve la herencia, para reutilizar código. Acá hay unos pequeños ejemplos y es como, tenemos unas ventanas, tenemos tres, ¿listo? Entonces estas ventanas tienen prácticamente todo esto de acá. Lo de arriba son las propiedades, lo rojo, y lo de abajo son las funciones. Entonces si nos damos cuenta, es muy similar. Entonces yo digo, oiga, ¿será que yo de verdad tengo que programar una ventana? Cada vez que yo programo una berraca ventana, ¿tengo que programar todo? Pues primero lo que hacemos es, oiga, ¿qué tengo en común en todas esas clases? Entonces, acá todo lo que está en negro es lo que tengo en común. Acá hay unas cositas en rojo que no todos tienen un icono, no todos tienen un título, no todos se pueden validar. Entonces, lo que se hace es que se dice, oiga, hagamos una clase que contenga todas esas características en común y luego lo que hago es que heredo y simplemente sigo extendiendo. A esta ventana le agregué un comportamiento que esta no tenía y a esta le agregué dos propiedades que esta no tenía. Pero lo que sí va a pasar es que estas dos van a tener ambas estos comportamientos que yo definí acá y no tengo que volver a repetirlo. ¿Listo? Eso es importante entenderlo porque lo vamos a estar usando para varias cositas que vamos a hacer y mecánicas. Entonces, como que ustedes puedan empezar cada vez que tengan un problema, no empiecen a programar. Párense un momentico, siéntense, cojan una hoja de papel, lo que quieran, y empiecen a pensar el problema como objetos y luego empiecen a pensar esos objetos, cómo va a ser la jerarquía, cómo van a distribuir ustedes ese sistema. ¿Listo? Entonces, que si estamos haciendo, por ejemplo, un sistema de armas, entonces yo tengo una clase base que es la arma. Luego, un arma que esto no se preocupen si no lo entienden ahorita, pero esto dispara unos rayos para ver si toquea o no al jugador, que son las armas, digamos, normales. Y esto dispara cohetes. Entonces, el cohete, como si es un objeto que yo como jugador tengo que ver salir del arma y demás. Entonces, son dos tipos de armas. Y acá en esta arma que dispara solo con un rayo invisible para ver si la bala tocaría al jugador o no. Entonces, tengo pistolas, tengo rifles, tengo snipers, tengo un montón de cosas. Y acá tengo lanzacohetes o tengo lanzagranadas, tengo un montón de cosas. Pero esto hereda de acá, esto hereda de acá y estas heredan de acá. Entonces lo que nosotros todo el tiempo vamos a estar haciendo es construyendo árboles de herencia y dándole propiedades y comportamientos diferentes a cada cosa. Entonces, básicamente ese es el tema, ¿listo? Y el don't repeat yourself, no programes algo que ya programaste. Si ya está ese comportamiento hecho, no deberías necesitar volverlo a programar. Eso es algo importante porque si no, después se pierde todo el sentido de la orientación a objetos. Si no, volvemos a esto y cada objeto que yo tenga le tengo que volver a programar todos los comportamientos y pues no estamos haciendo nada. Básicamente, estamos repitiendo y haciendo el programa tenga un montón de código repetido y pues esa filosofía está mal porque si se me daña la ventana 3 tengo que empezar a revisar que ese daño no esté en la 2 y no esté en la uno y no esté en la... Y me voy a quedar un chingo de tiempo ahí dándole y dándole a revisar código. Cambio que si se me dañó la ventana principal, yo ajusto aquí, ajusto allá y se me arregla para todas las clases que vayan de ahí para abajo. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen dudas hasta ahí. Vamos a pasar con el tercer concepto de la programación orientada a objetos. Listo, vale. Vamos a ver ahora está, como les mencionaba, esta tercera parte de la programación orientada a objetos. Nos quedan dos, que ya son dos conceptos corticos. Y ya una vez vista la herencia y vista la abstracción, nos quedan dos cosas. Primero esta, que es el encapsulamiento, y segunda el polimorfismo. Entonces, ¿qué es el encapsulamiento? Básicamente, como lo tenemos acá señalado, el encapsulamiento se conoce como los niveles de acceso. ¿Qué es un nivel de acceso? Bueno, acá tenemos unas imágenes de unos carros. Y es que, por ejemplo, pues nosotros sabemos que yo puedo, por ejemplo, prender en carro, ¿no? Yo puedo cambiar la marcha del carro, puedo acelerar, poner embrague, puedo frenar, pero
hay cosas que yo no puedo hacer. Yo no puedo controlar cómo funciona internamente el GPS, por ejemplo, o, o cómo se calcula la velocidad, cómo se calculan las revoluciones por minuto. Entonces, esto, digamos que es un símil a estos modificadores de acceso. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de pedalear, bueno, pedalear no, sino de presionar los pedales, para frenar, para acelerar, cambiar la marcha y demás, básicamente esto está abierto a que cualquier persona que esté usando el carro lo pueda usar. Hay cosas que están protegidas, que ya vamos a ver qué significa eso. Hay cosas que por completo están cerradas, es decir, que nadie puede acceder a ellas. Por ejemplo, cómo calcula cada vehículo su velocidad, el cómo, por ejemplo, todo este tipo de cositas, pues son vainas que los fabricantes no nos permiten acceder, ¿vale? Esos son los niveles de acceso. Ahora, ¿cómo se ve esto, digamos, dentro de una variable? Entonces, digamos que yo tengo una variable A, bueno, una clase A, ¿no? Clase B, que hereda de A, ¿no? Y tengo una clase por acá, B, que es aparte. Importante porque cuando vayamos a un real, ya lo van a ver en la siguiente clase, voy a estar usando tres clases. El actor uno, el first actor, el second actor y el third actor. Este man va a intentar revisar qué hay acá. Y utilizando modificadores de acceso aquí, voy a cambiar el comportamiento del segundo actor, ¿no? Pero no se preocupen, ya llegaremos allá. Primero nos voy a dar acá de manera gráfica. Entonces, ¿qué sucede? El A, recordemos, podemos tener propiedades o podemos tener métodos. Ambos pueden tener cualquiera de los modificadores de acceso o de los niveles de acceso. ¿Cómo se denominan en programación estos modificadores de acceso? Se denominan privado, protegido y público. ¿Qué significa que algo sea privado? Digamos que tenemos ahora una variable que se llama, no sé, X, ¿vale? Recuerden que no en este nombre una variable, pero pues para el ejemplo. Eh, X es privado. ¿Qué significa que X sea privado? Bueno, que cuando B herede de A, B no tiene forma, bueno, en teoría sí hay una forma que ya lo veremos luego, no tiene forma de saber que existe X porque es privada. Y las variables privadas únicamente son accesibles desde la clase donde se declaran. ¿Listo? Y nadie más las puede usar. Veremos algunos truquillos para de pronto poder acceder a esto, pues siempre y cuando A genere unas vainas que me lo permitan, ya lo veremos más adelante, no se preocupen. Pero por definición es eso, ¿no? Ahora, si A no es privada, sino que si, perdón, si X no es privada, sino que si X es protegida, ¿qué significa esto? Bueno, que cuando una variable es protegida, significa que cuando B herede de A, B va a tener, digamos, acceso a X. No a modificarla directamente como volver a declarar la variable porque ya está declarada. Pero sí puedo obtener su valor o modificar su valor, ¿no? Como si como si yo lo hubiera escrito acá. B va a tener todas las variables y todo lo que tenga A por defecto. ¿Listo? Cosa que si son privadas, pues no voy a poder acceder a ellas, pero no significa que internamente no las tenga, ¿no? Eso es lo que significa protegido. Ahora, con respecto a estos dos niveles, hay algo particular. Es que tanto el nivel protegido como el privado, acá, recordemos, C no puede saber que en B existe X y tampoco puede saber que en A existe X, ¿vale? Con estos dos niveles. Esto es imposible. El único en este caso que sabe que existe X es cuando X es una variable protegida por A. Entonces, las clases que hereden de ella van a poder acceder con ese nivel. Y yo tengo una clase por acá nueva que es D y D hereda de B. eh, D también va a tener acceso a X, ¿vale? Como lo tiene B. ¿Por qué? Porque B tiene acceso a X, porque A lo declaro como una variable protegida. Entonces siempre se va a heredar el modificador de acceso con el mismo nivel de acceso que se tiene, ¿vale? Si X tiene A tiene una variable X que es protegida, todas las demás lo van a heredar como una variable protegida, ¿listo? Si es privada, pues todas las demás la van a heredar como una variable privada, entonces pues, yo no voy a poder, digamos que acceder a ella. Y en ese caso de privada desde acá, pero en el caso tanto de privada como protegida desde afuera, es decir, desde una clase C externa, que no pertenece aquí al cuadrito de herencia, tampoco, ¿vale? Ahora, ¿qué significa que X, es el verde, qué significa que X sea pública? Bueno, X es pública eh, cuando nosotros lo definimos, que genera esto que tanto B pueda acceder y modificarla, pero también resulta que ahora C puede saber. C no tiene una copia de X, claramente, heredando, así que nada que ver. Pero C puede consultar el valor de X y aquí viene uno de los mayores problemas, que ya lo vamos a ver cómo se soluciona, y es que C puede modificar X. Se puede venir, consultar el valor, decirle, oiga, súmele uno, haga lo que quiera y luego se lo establece y modifica ese valor tanto en B como en A, ¿no? Es decir, tanto si estoy accediendo a una clase que heredó esa variable o la que la define propiamente. Si eso está público, voy a poder acceder, ¿vale? Porque se hereda de aquí para allá, se hereda pública, ¿vale? Eh, siempre es recomendable que siempre hagan todo privado, por defecto, siempre.
¿Listo? A no ser que ustedes en un momento determinado del desarrollo digan, ok, yo necesito exponer esto. Y lo vuelven público o lo vuelven protegido, depende del nivel de acceso que necesiten. Por lo general, la mayoría de variables, no todas, lo veremos después, aunque va a ser, podría ser un poco más explícito y mejor explicado en C++, pero como lo vamos a ver en Blueprints, pues nos vamos a limitar a como Blueprints. Pero por defecto, acostúmbrense, todo privado. A no ser que explícitamente necesiten modificar algo por alguna razón. Por ejemplo, hay una cosa que se llaman los delegados. Esta vaina siempre es pública, ¿vale? Para que todos accedan a ellos, pero esto no es una variable normal, esto es otra vaina. La vamos a tocar más adelante. Entonces, hay detallitos, hay cositas que sí es bueno que estén públicas, pero el resto, todo lo que son variables que me guardan cosas de mi clase y demás, todo debería estar privado. Esto por buenas prácticas de programación o protegido, ¿no? Si yo necesito que mis clases hijas sí la modifiquen para que hagan cosillas con eso, pues obviamente protegido. Porque igual, como les mencioné, ambos modificadores de acceso me van a impedir que desde afuera puedan ingresar a tocar ni a consultar esos valores. Ahora, una vez visto esto, el mismo concepto, literalmente el mismo concepto, hagan de cuenta que X ya no es una variable, sino que es una función, un evento, básicamente funciona literalmente igual. Pero ¿qué va a pasar? Por lo general, nosotros queremos, como por lo general en las clases base, nosotros a veces vamos a generar herencias incluso de este tipo, esto C, esto B, acá E. Entonces esta es la clase base, base, base de todo y acá hereda de este, y hereda de este, hereda de C, hereda también de C. Son dos tipos diferentes, pero que son parecidos a C. Entonces vamos a tener una serie de ramificaciones y bueno, lo iremos viendo con el tiempo. No se lo tienen que aprender ahorita, solo entender el concepto. Por lo general, A, la mayoría de cosillas, a no ser que sea algo muy particular de la clase, suelen tener la mayoría de cosas protegidas. Declaran algunas cosas, establecen unas ciertas bases para que desde las clases hijas que empiezan a heredar de la clase A, empiecen a terminar de estructurar el comportamiento, pues que nosotros vamos a definir, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen, tener ejemplos ahorita en la cabeza. Solo es como que entiendan el concepto. Porque hay otra cosa que viene ya ahorita con el polimorfismo y es que yo puedo empezar a hacer ciertas cosillas dependiendo del modificador de acceso que tenga. Listo, entonces, digamos que, como les digo, no lo voy a profundizar acá, simplemente quiero que me entiendan el concepto que es un modificador de acceso para que, digamos que empiecen cuando estén haciendo programas, empiecen a pensar un poco en esto. Importantísimo. El cómo estamos como, protegiendo los datos y la información y cómo fluye la información dentro del programa. Hay una cosa que lo vamos a ver también en cuando ya estemos tocando en real, es que por lo general, si yo necesito que alguien pueda, por ejemplo, modificar una variable, lo que se suele hacer es que la variable es privada. Pero ¿cómo así? Si yo necesito que alguien la modifique, ¿no? O bueno, protegida, depende del caso particular. Porque de pronto yo necesito que alguien la modifique acá, pero no directamente sobre esta. Bueno, ya lo iremos viendo. Como saben, acabo de explicar otra vez, esto impide que desde afuera la consulten. Si yo necesito que alguien modifique esto, ¿qué hago? Bueno, hay una cosa, creo que ya lo había mencionado ahorita anteriormente en la clase, se llama a esto normalmente se le llaman los getters y los setters. ¿Listo? Get, como saben en inglés, es obtener. Set es establecer. Entonces yo voy a crear dos funciones, dos métodos, uno para cada cosita. Entonces X va a tener dos métodos, dependiendo. Si yo solo quiero que lo puedan consultar, pues solo genero el get. O si solo quiero que lo puedan manipular, que esto sí sería raro, solo establezco el set. Por lo general, cuando uno necesita uno de los dos, normalmente necesitas el get. Pero bueno, hay casos raros, ¿vale? Todo depende de qué estemos haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener X, que va a ser variable privada, ¿vale? Y voy a tener un método getX, pongámoslo así por ahora, y setX. Entonces, cuando alguien de afuera va a consultar X, dice, oiga, no puedo, pero luego va a buscar, espere, esto tendrá un getter. Entonces, en vez de escribir X, escribe, oiga, getX, y efectivamente lo que va a hacer es que A, pues bueno, puede heredar esos métodos acá, y entonces si yo le pregunto a C, oiga, getX, él va a usar el método que yo ya definí acá. Obviamente esto es público, claramente para que cualquiera lo pueda consultar, si no, pues no tiene sentido. Aunque vamos a ver que hay casos en los que estos dos van privados, que ya les mostraré porque es una particularidad de Blueprints, para hacer unas cosillas ahí, unas trampitas, pero ya llegaremos allá a la otra clase. Em, entonces yo puedo hacer, por ejemplo, desde oiga, deme la X, esto va a tener una función que devuelve el valor de X, pero solo lo devuelve, no lo puede modificar ni nada. Ahora, set, pues como su nombre lo dice, lo que me permite es establecerle un valor. Entonces, oiga, yo vengo y le digo set, le mando un parámetro a esa función, ya veremos qué es eso de los parámetros y las salidas y entradas y demás. Eh, lo que yo puedo hacer es que puedo modificar el valor de esa X, pero entonces ustedes de pronto dirán, oiga, pero si yo ya puedo modificar y consultar, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Primero porque pues estamos encapsulando esta vaina, es mejor tener protegidas las variables y exponerlas mediante métodos. Segundo porque como esto es una función, yo puedo definir de qué manera y bajo qué condiciones muestro la variable
o si la variable está vacía por alguna razón, de pronto esto no es un número, sino es un objeto. Entonces yo puedo devolver ciertos valores por defecto para decir que esto está vacío o ciertas vainas, eso es lo bueno. Y en el set, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una barra de vida. Yo iba a mi personaje, aquí todo bonito, caminando, se encontró pinchos y los tocó por error. Acá. Entonces, si yo toco eso por error, a mí no me interesa que los pinchos vengan y me digan, hey, necesito que bajen la vida, ¿sí? Sino y que venga y modifique directamente esta variable. Lo que necesito es que los pinchos puedan llamar a un set y me puedan enviar el valor como, hey, establezcame esta variable o bájeme el daño, hágame tanto daño, no sé qué. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que alguien programó mal estos pinchos y le puso que cuando los tocaran dieran un valor de -1. Entonces mi vida va de 0 a 100. Pues no tiene sentido que mi personaje tenga -1 de vida. Entonces, por ejemplo, en el set, antes de modificar X, yo internamente puedo preguntar, oiga, ¿el valor que me dieron es mayor a 0? Y es así, pues bueno, establezcalo, ¿no? Para ver cuánto me quedó de vida. Pero si es menor a 0, pues no lo establezca, no haga nada porque eso es un error, ¿vale? Entonces yo puedo establecer reglas para modificar esa variable y tener como esa chance de evitar ciertas cagadas desde afuera. Entonces por eso es importante que esto siempre sea privado y exponerlo mediante. Entonces eso es básicamente lo que concierne al encapsulamiento, ya lo iremos viendo, iremos poniendo en un real, pero ese es el concepto, ¿vale? Son niveles de acceso para variables y para propiedades, para variables, perdón, y para funciones o métodos de nuestras clases. Ya lo iremos viendo con ejemplos, no se preocupen. Ahora, el polimorfismo. Básicamente aquí viene una pequeña definición. El polimorfismo lo que se refiere es a dos cosas. Primero, que gracias a el concepto de herencia, yo lo que puedo hacer es tratar a una clase hija como si fuera su clase padre, o una clase nieta como si fuera su clase hija o su clase padre. Esto ya les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Y otra cosa del polimorfismo es que como su nombre lo dice, estamos hablando como de transformar algo, ¿no? Entonces, el polimorfismo lo que me permite hacer es que yo, por ejemplo, pueda hacer una cosa que se llama sobreescritura o sobrecarga de métodos. ¿Listo? Esto es con unas palabras especiales en C++, no lo voy a tocar acá porque no vamos a ver C++, pero lo que significa es que yo, por ejemplo, poner acá otra vez el modo dibujo, digamos que tengo nuevamente mi clase A, ¿no? Tengo mi clase B. Ahora sí, tengo acá un método que se llama método 1 y el método 1 hace algo, que sea. Pues yo resulta que yo puedo tener acá método 1. Pero cuando yo declaro aquí método 1, en realidad no lo estoy declarando. Yo lo que estoy haciendo es una sobrecarga o una sobreescritura del método que estaba acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto lo vamos a ver muy gráfico en los blueprints, vamos a ver ejemplos, no se preocupen, ahorita no voy a tocar código. Lo que sucede es que yo puedo cambiar el comportamiento en B de ese M1 o puedo hacer que M1 haga una cosa X y luego, o bueno, incluso por lo general se hace primero viene, ejecuta todo lo que está aquí en M1 de A, de su clase padre, y luego continúa ahí para abajo y ejecuta otro código adicional que está en mi versión de B de M1, pero que no estaba en la versión de A de M1. ¿Listo? Es decir, puedo editar esa función, agregarle nuevo comportamiento o sobreescribirla por completo porque digamos que tengo por acá una clase C. Entonces, otra vez acá M1 vino, llamó a su padre A de M1, ejecutó lo que había aquí, luego vino, agregó más código y ejecutó esto. Pero resulta que a C tiene aquí su versión de M1, pero es que a C no le sirve lo que está acá en A. Entonces, sencillamente, ya lo veremos, decide no llamar a la función padre, que C hereda de A también, no hereda de B, sino que hereda de A. Em, y C sencillamente puede decir, ok, yo tengo mi propia implementación de M1. No estoy tomando nada de estas dos ni nada, simplemente tengo mi propia implementación, pero sigue siendo la función M1. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que puedo hacer que C herede de B y por ende, yo lo que puedo hacer es que M1 llame primero a M1 de B y como M1 de B llama primero a M1 de A, entonces se va a llamar esto, luego se devuelve, se llama esto, luego se llama esto y luego se devuelve, se llama, digamos que ya se terminó la llamada hacia atrás y luego sigo con el código adicional de C y llamo a todo esto que está acá. Entonces miren toda esa cadena de llamadas que hice y ejecuté un montón de código porque lo que hice fue ir sobreescribiendo, puedo como les digo anular por completo el comportamiento o puedo sobreescribir y agregar cositas adicionales, pero que siga usando lo que ya venía de ahí para atrás. Eso depende de un montón de factores y cosas que pues iremos viendo como ejemplillos, ¿verdad? Entonces es básicamente eso a lo que se refiere polimorfismo, que nosotros podemos como sobreescribir métodos. Y lo otro a lo que se refiere polimorfismo, voy a poner la pantalla en blanco un momento, les voy a mostrar algo. Imagínense que yo tengo acá un personaje, una clase que se llama carácter. Yo tengo acá dos más, arquero, y tengo un guerrero. ¿No? Guerrero y arquero heredan de C de carácter. ¿Listo? De C de carácter.
Ahora, yo tengo aquí una base de curación que la voy a llamar H. ¿Listo? De Health. Resulta que H está esperando que aquí hay como una cajita invisible que detecta cuando colisionó con un jugador. Y resulta que H, para curar a un jugador, lo que espera es que aquí en esta función le ingrese como parámetro un personaje de tipo carácter. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si arquero o guerrero intentan entrar a la base, pues la base los va a curar. Y uno dirá, ok, no suena tan mal. Pero resulta que esto es un poco raro y esto es algo particular del polimorfismo y de este paradigma. Es que en teoría esto no tiene sentido, porque yo le estoy diciendo a mi base, hey, usted tiene que esperar una clase carácter. Esto es una clase arquero, esto es una clase guerrero, no son carácter. Pero resulta que sí heredan de ella. En teoría, entre comillas, sí son caracteres, porque heredan de ella, ¿vale? A pesar de que explícitamente la clase es arquero y explícitamente la clase es guerrero. ¿Listo? Entonces, este es el otro concepto de polimorfismo, que era lo que les mencioné al principio, que me permite tratar a clases hijas como si fuera su clase padre. ¿No? Entonces, obviamente, si yo estoy esperando una clase carácter, yo no puedo llamar a métodos que exclusivamente estén de A. ¿Listo? Como disparar flecha. Carácter no tiene disparar flecha, eso es de arqueros. Carácter no tiene enfundar espada, eso es de guerreros. Pero carácter sí tiene, por ejemplo, curar, o caminar, o recibir daño. Porque estos tres métodos lo van a tener tanto él como él. Entonces, la base resulta que me llama aquí a curar, ¿vale? Y por eso que cuando yo toco la basecita de curación con un arquero, el arquero se cura, porque el arquero heredó estos métodos, que fue lo que acabamos de ver ahorita en herencia y encapsulamiento, y pues obviamente este método tiene que ser público para que la basecita desde afuera pueda acceder a él y ya simplemente poder realizar lo que tenga que hacer. Entonces, eso es el otro concepto de polimorfismo. No solo sobreescribir el comportamiento, porque yo aquí puedo heredar curar, y entonces sobreescribir esto, y cuando yo llame a curar de carácter, en realidad ya no voy a llamar solo a este, sino que primero llamo a este. Como les mencionaba, lo que voy a hacer es que cuando llame a este, yo puedo sobreescribir por completo ese método y no llamar al DC. O agregarle algo adicional que también me cure dependiendo un poquito más si tengo más escudos o cosas así. Y luego llamar a esta parte de acá. Esto lo vamos a ver, no se preocupen, si es un poco confuso, pero es eso básicamente. Esto cómo funciona. Vamos a borrar otra vez la pizarra. Ahora les voy a poner otro ejemplo más y es algo muy sencillo, que es digamos que tenemos acá una veterinaria. ¿Listo? La veterinaria atiende animales. ¿Vale? Yo tengo acá la clase animal. Están animales de aire, animales acuáticos, animales terrestres. Acá en animales terrestres, no sé, vertebrados, invertebrados. Acá en vertebrados, no sé, mamíferos, reptiles, un montón de cosas, un montón de subclases una debajo de otra. Y por acá tengo un Michi. Acá, ¿no? Entonces acá hay un Michi. Pues Michi puede ir a la veterinaria. ¿Por qué? Porque independientemente de toda esta jerarquía que esté de acá y que esté de acá y que esté de acá, al final, si ustedes se devuelven por todo ese árbol de jerarquía, resulta que el Michi es un animal. Y seguramente animal, la clase base, ya tiene unos métodos que están predefinidos que yo puedo ir sobreescribiendo o modificando y cuadrando aquí. ¿Para qué? Para que la veterinaria finalmente pueda llamar esos métodos desde acá, porque pues los heredamos desde animal, ¿no? Entonces eso es algo importante que hay que tener en cuenta a la hora de programar, que el dimorfismo es muy útil porque podemos hacer árboles gigantes de herencia y hacer un montón de sistemas y subsistemas cada vez más complicados, pero que a la final todos van a funcionar con una misma base. ¿Listo? Y eso me va a permitir manejar un poco más ordenadas las cosas, ¿no? Ese es el concepto de polimorfismo y de encapsulamiento. Entonces, ya con esto vamos a pasar aquí a la sección de dudas. A ver si tienen alguna preguntilla y continuamos. ¿Listo? Hasta aquí, antes de terminar con las clases de Unreal, ¿tienen dudas de esto, de estos conceptos? Como les digo, lo más importante de hoy es que se entiendan los conceptos, porque esto lo pueden aplicar acá en Unreal, lo pueden aplicar en Unity, en Godot, en Pygame, en cualquier motor de videojuegos, en cualquier desarrollo de software, porque los conceptos son los mismos, ¿vale? Es igual y pues en cada lenguaje tendrá su forma particular de escribirse, pero es lo mismo, ¿listo? Entonces es importante, si tienen dudas, porfa, pregunten, porque esto es la base para entender lo que vamos a hacer de aquí en adelante y cómo funcionan todas esas cositas, porque vamos a estar haciendo un montón de herencia entre objetos y generando comportamientos a partir de estos conceptos. Listo, voy a seguir explicando entonces, ya para finalizar, mientras ustedes escriben ahí, yo leo si tienen alguna pregunta. Entonces, acá, las clases en Unreal Engine. Básicamente existen aproximadamente un poquito más, un poquito menos. Y por ejemplo, cuando lo vamos a hacer, activar algunos plugins del propio motor, por ejemplo, para el tema de la UI. Espérenme, ya vi una pregunta y ya la respondo. Vamos a estar heredando y haciendo un montón de cosas.
Y activando plugins, de pronto este número cambia, aumente, pero más o menos en este momento en Unreal hay 665 clases expuestas a blueprints. Ya llegaremos a esta ventanita donde está, pero si ven acá rojo hay una cosa roja resaltada que dice todas las clases. Si ustedes expanden y se ponen a leerlas y contarlas, básicamente hay más o menos 665. Estas están acá, que ya las vamos a ver porque son las más comunes. Igual se las dejé acá en una lista. Con lo que vamos a hacer la mayoría de nuestros gameplays es a partir de estas cuatro cositas de acá. Un actor, un pawn o caracteres, que ya vamos a definir, todo esto que está acá ya lo vamos a definir, con esto acabamos, y player controllers. A partir de esto, vamos a hacer la mayoría de cositas en el juego. Ya vienen otras cuatro clases que son las que nos van a permitir terminar de estructurar todo el juego, que son estas cuatro de acá: el Game Instance, el Game Mode, el Game State y el Player State. ¿Listo? Entonces voy a responder la pregunta que viene en el chat y ya paso a darles la definición de para qué nos sirven estas clases y con eso concluimos hoy. Y ya la siguiente arrancamos directamente en el motor explicándoles cómo funciona y todo. Pues bueno, como ya les comenté, esto es la base, esto es lo que más vamos a estar usando durante todo el curso, estas cositas de acá. Van a haber un montón más de clases, todo el tema de interfaces de usuario y esas cosas, pero esto es lo principal. Entonces, tenemos el actor base, que para los que han trabajado cositas en videojuegos, básicamente esta es como la mínima unidad, es lo mínimo posible para que un objeto esté en una escena de un videojuego, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque esto, como les decía, internamente tiene un montonazo de lógica ya hecha por los de Epic Games y por el motor, y nosotros vamos a heredar de esta clase para crear nuevas cosas, pero esto ya tiene todo lo necesario para que el motor pueda interactuar con ese objeto y hacer ciertas cosas. ¿Listo? Entonces esto es como la base, mejor dicho. Esto es una clase que está en blanco, pero es el mínimo posible para que un objeto esté en una escena. ¿Listo? Si un objeto no es un actor, no puede estar dentro de la escena porque necesita, como lo dice acá, ciertos componentes. Ya vamos a definirlo de componentes. Entonces, es como eso, básicamente. Es la clase base. Si han trabajado Unity, es como una entidad, como un objeto vacío. O sea, sí es lo mínimo que ustedes pueden tener para empezar a agregarle componentes y cositas. ¿Listo? Acá hay algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque hay actores que pueden necesitar renderizarse. Por ejemplo, si yo tengo un objeto en mi juego que es una silla que me puedo sentar, o un personaje, un arma, lo que sea, pues son objetos que el jugador necesita literalmente verlos, necesita que tengan un modelo 3D y una animación y no sé qué. Esos son actores que necesitan renderizarse, pero nosotros también tenemos actores que no necesitan renderizarse. ¿Listo? Como por ejemplo, yo puedo tener en mi juego un manager que me esté, no sé, spawneando enemigos. Yo necesito ver los enemigos, pero no necesito ver el manager porque es un objeto invisible que solo necesito su lógica. No necesito que se muestre ahí, ¿sí? O a no ser que el objeto sea una puerta, un portal del que van saliendo bichitos, cosas así. Ya depende, ¿vale? Pero en general estos son como ejemplos de los dos tipos que vamos a tener, como actores que necesitan verse en el mundo y actores que necesitan estar en el mundo, pero no tienen ni modelo 3D, no tienen nada. Es un actor que es invisible básicamente a los ojos del jugador, pero que está ahí haciendo algo de lógica por dentro. Por ejemplo, cajitas invisibles o cosas así que vamos a chocar, ¿vale? Acá pues como les decía, está la definición de... esto ya tiene un montón de cosas para adentro, o sea, esta clase es gigante. Si ustedes ya tienen la posibilidad o están trabajando algo con C++ y están empezando a tocar esa parte, si ustedes se van a la clase actor, esa clase es gigante, tiene un montón de cosas y esta clase hereda de otra cosa que se llama UObjects y otra vaina ahí, pero eso no es tema para acá porque nosotros no podemos llegar a ese nivel desde Blueprints. Pero pues es como les digo, lo principal es eso de ahí abajo, que es todo objeto que se encuentra dentro de una escena tiene que ser un actor, sí o sí, no importa lo que sea, tiene que ser un actor porque si no, no se puede meter dentro de la escena. Que podemos interactuar desde otro lado porque tenemos subsistemas, no sé, para conectarnos online a un juego, otra cosa, eso no necesariamente está dentro del mapa de juego, está por allá en otro lado corriendo en paralelo. Entonces, pero lo que esté dentro de un mapa es un actor, sea lo que sea, se pueda ver o no, no importa, todos son objetos, ¿listo? Esta es la clase base que vamos a usar y de aquí parte todo ahí para arriba, de ahí para abajo no nos importa mucho porque en Blueprints no podemos bajarnos de ahí, ¿listo? Acá, Pawn Class y Character Class. El Pawn, obviamente, pues entiendan que todo lo que vamos a ver de aquí adelante, que ya son 2 diapositivas más, obviamente, todas estas cosas son actores, para que me entiendan. Bueno, estos de acá, ¿listo? Es como para que tengan la relación, porque pues si no, para no colocar aquí esto hereda de actor y si no, para que se sobreentienda. Esta clase, la clase Pawn, pues como les decía, es una clase que hereda de actor, pero que tiene una particularidad, y es que los Pawns pueden ser controlados, ¿listo? Bien sea por un jugador o por una inteligencia artificial, ¿vale? Porque veremos que controller es una cosa, y cuando es un jugador es un player controller, pero cuando es una IA es un IA controller, pero ambas son controller, es decir, heredan de controller. Igual ya llegaremos a todo eso cuando lo estemos haciendo. Y Character Class es una clase que hereda de Pawn.
Listo, no hereda de actor. Character class hereda de pawn. Y es una clase que es la que más vamos a estar usando por lo general. Y básicamente lo que hace es que incorpora un montón de componentes y cosas ya preestablecidas. Por ejemplo, para los movimientos de los personajes, para las colisiones y un montón de cosas ya prehechas. Para que no tengamos que armar un personaje desde un actor, sino aquí ya viene una base que funciona bastante bien. Incluso aquí está la definición de componente, que era como les explicaba el tema de la vida, que se suele hacer un componente para guardar ahí todas las variables de vida y poder reutilizarlo. Pues resulta que hay un componente que incluso hay una clase, que si no estoy mal es la 5, que está explícitamente dedicada a caracteres y a un componente que se llama el Movement Component de Unreal, que es con lo que se mueven la mayoría de personajes y cosas en los juegos, ¿vale? No me refiero como a golpes ni nada, sino a explícitamente estas acciones de caminar y estas cosas, se utiliza el Movement Component. Pero ya llegaremos allá en su clase, vamos a explicar todo lo relacionado a personajes y demás, ¿listo? Eh, ¿Cómo pueden ver ustedes una diferencia entre pawn y carácter? Porque uno dirá, no, pero pues si ya está el carácter, pues para qué uso el pawn, ¿no? Por ejemplo, les pongo unas situaciones. Ustedes pueden tener personajes, entre comillas personajes, que no sean personajes con piernas. ¿A qué me refiero? Un carro. Si yo estoy jugando Grand Theft Auto y Grand Theft Auto estuviera hecho en un Real Engine, hay un 99% de probabilidades que el carro es un pawn porque puede ser controlado, lo puedo mover, puedo utilizarlo como un personaje, pero el personaje es un carácter, ¿vale? Pero el pawn no necesita ese movement component, no necesita ese montón de cosas porque el movement component, lo veremos, tiene componentes hasta para nadar y cosas así. Entonces, digamos que esa es la diferencia. Todo esto encapsula personajes, ¿vale? Pero no necesariamente tienen que ser el mismo tipo de personajes. Ya iremos dando ejemplos cuando lleguemos allá. Ahora, esta clase obviamente no hereda de actor. Esta clase ya es aparte. Digamos que las importantes son estas dos y actor. Como les digo, con estas tres vamos a hacer la mayoría de cosas. Ahora, para finalizar ya rápidamente, arrancar el otro curso, esta clase Game Instance lo que hace referencia es básicamente es un objeto que representa, una clase que representa dentro del juego el ejecutable que estamos corriendo. Es decir, si yo abro mi juego en mi computador, tengo un Game Instance. Si Pepito abre su juego en su computador, tiene otro Game Instance. Es una clase que solo existe una por ejecutable, digamos que los ejecutables se suelen llamar instancias del juego. Digamos que, como les digo, es eso. Importante de esta clase, como esta clase es una por juego, por ejecutable, digamos, por programa, todo lo que ustedes guarden ahí persiste siempre. Entonces, si yo estoy en el mapa A y me muevo al mapa B, no se borra la información del Game Instance. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, para qué es útil esto. En especial en cositas multijugador, como vamos a ver multijugador local. Por ejemplo, la información de cuántos jugadores hay en la partida se guarda acá. Porque si ustedes se salen de un mapa, se borra todo. Entonces, estas dos, que son el modo de juego y el estado del juego, son importantes. ¿Por qué? Porque básicamente el Game Mode administra todo el juego, todo lo que está pasando, todas las reglas del juego. ¿Listo? Como, hey, ¿en qué modo está el juego? ¿Qué estamos jugando? ¿Cuánto tiempo queda de partida? Todas esas tipos de cosas las administra y las coordina el Game Mode. El Game State lo que va a hacer es que lo que va a hacer es guardar todos los datos actuales de la partida. Por lo general no se suele hacer mucha lógica en el Game State, sino se suele hacer es lógica para comunicarse con el Game Mode y que se estén comunicando estos dos. Y cuando los jugadores necesiten saber algo, le preguntan al Game State. No vamos a ver cosas de multijugador en línea, pero bueno, tenía aquí un ejemplo preparado, pero ya lo vemos la otra clase por tiempo, en donde les voy a mostrar por qué se hace de esta forma, ¿vale? Porque no lo tienen por qué comprender ahorita, pero el Game Mode solo existe en los servidores. Entonces yo desde mi computador no puedo acceder a esa información porque eso está en un servidor. Pero este sí existe en los juegos que están corriendo locales en las máquinas de la gente. Entonces ya iremos viendo cómo funciona esto. A pesar de que no vayamos a ver multijugador online, la idea es que ustedes se lleven la idea de más o menos cómo estructurar el proyecto usando estas clases, para que cuando vayan avanzando no tengan problemas de, es que yo hacía esto por aquí, pero como ya no puedo acceder, ahora no sé por dónde mandar esta información, no sé cómo hacer, sino que a pesar de que los juegos que vamos a hacer son todos locales, sin nada de online, ustedes puedan empezar a estructurar los proyectos desde acá y puedan tener toda la lógica bien hecha. ¿Listo? Como les digo, igual acá no hay como una regla de esto se tiene que hacer sí o sí de esta manera, pero sí existe un orden y algunas cosas que es mejor hacerlas en un sitio o en el otro, pues por razones predeterminadas. Entonces acá pueden ver un poco la definición. Creo que esta es la última, sí. Y estas dos, que las vamos a estar viendo mucho también, que son el Player Controller. Si abren por ahí algún ejemplo de Unreal, se van a dar cuenta que los controles del personaje están dentro del personaje. Eso es algo que nosotros no vamos a hacer y vamos a explicar por qué y les voy a mostrar. El Player Controller de lo que debe encargarse es de todas las interfaces de usuario.
y de los controles, ¿vale? Y el player controller es quien le dice al personaje qué hacer. El personaje no tiene por qué estar recibiendo el input del teclado y del mouse, sino eso lo debe administrar el controlador, no el personaje como tal. Porque si me matan el personaje y recargo o cambio de personaje, puede cambiar las acciones del personaje. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo con ejemplos de por qué es mejor hacerlo acá y qué utilidad tiene esto. Y el player state es básicamente una cosita adicional a los personajes que básicamente me ayuda a guardar todo lo que es, todo lo que no son, digamos, cosas específicas del personaje, sino que son cosas que todo el mundo debería poder consultar. Es decir, por ejemplo, el player state se usa un montón para cuando ustedes están jugando un juego en línea, le dan tap y les aparece una lista de todos los jugadores con toda la puntuación que llevan, cómo se llaman, ese tipo de cosas. Esa información ya viene guardada en el player state. No les toca hacer a ustedes en el personaje una variable para que me guarde cuántos puntos llevo ni nada. No se suele usar mucho porque la gente no suele conocer mucho esta clase de acá. No sé por qué. Pero acá ya viene un montón de cosas ya hechas y listas para que ustedes simplemente, oiga, deme mi player state y dígale que súmeme 10 puntos. Cosas así. Eso ya viene implementado ahí. Entonces lo vamos a estar viendo. Básicamente es eso, como el resumen. Igual esto lo vamos a empezar a tocar ya la otra clase directamente porque ya diapositivas pocos, quizá alguna que otra para mostrar alguna cosita, pero de resto ya vamos a entrar al engine, la otra clase, y vamos a dar pues el tourcito primero de cómo el engine, cómo está, cómo organizar las cosas, dónde está cada vaina. Vamos a ver un ejemplito de esto que les tenía preparado, pero no alcancé porque igual el tema hoy fue largo. Y vamos a empezar a trabajar todo lo de vectores que les comenté. Ahí estaba en el temario. Yo igual ya subo eso hoy para que si quieren consultar el temario del curso otra vez. Y entonces ya queda todo ahí. Y ya con lo que terminemos de ver la otra clase, ya de ahí para allá vamos a entender cómo funciona, qué es lo que estoy haciendo cuando muevo un personaje, tema de físicas y demás. Ya vamos a tener una comprensión, como les digo, de qué estamos haciendo. Porque es que eso es lo más importante. Lo importante no es como que ustedes sigan un tutorial y hagan lo que yo hago y ya, sino que ustedes entiendan qué están haciendo para que puedan plantear sus propias mecánicas y cosas. Todo esto que les estoy diciendo, recuerden, las clases se suben a YouTube, todo el resto, documentos, presentaciones, todo el resto se sube a Drive, listo, para que lo puedan consultar desde ahí, ¿vale? Si necesitan ver esto otra vez y demás. Yo se los subo todo ahorita por la noche que terminemos los cursos, ¿vale? Y pues eso sería todo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, 2 minutillos y si no ya arranco para colgar y arrancar el de 3D. Hay un descansito de ir por un café. Sí, vamos a esperar 10 minutos igual también. Bueno, yo creo que 5 minuticos. Si quieres, ve de una vez. Si no tienes preguntas, ve de una vez. Por ahí a las y cuarto está empezando la de 3D, ¿listo? Mientras cuelgo aquí la llamada, paro la grabación, arranco la otra y eso, ¿vale? Entonces, lo que les digo, si no entienden algo, escriban ahí al chat. Yo estoy pendiente, escriban un mensaje, pregunten. Porque lo importante es que tengan claros los conceptos. Si ya tienen claro esto, créanme que de aquí para adelante es más fácil. El temario fuera de la semana universitaria va a haber clases. Sí, no, nosotros seguimos todos los sábados. O sea, es como todos los sábados estamos haciendo clases. Porque si no se nos corre, ya nos corrimos una, entonces todos los sábados va a haber clase hasta ahora. Listo, entonces creo que no hay más. Entonces voy a acabar el stage y arranco el otro y vamos entrando y a las y cuarto arrancamos, ¿listos? Y creo que varios de acá están allá. Entonces ya nos vemos. Si no pudieron llenar la asistencia, porfa, escríbanme un mensajito al interno, pero porfa, les recomiendo. Todas las clases de 2 a 4, la asistencia es de 2 y media a 3. Y en la siguiente, que es esta, es de 4 y media a 5, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta esto, porque si la dejamos abierta, puede haber gente que llegue faltando 5 y la llena y es como, hombre, ni siquiera asistió. Entonces, como les digo, el compromiso de esto es que puedan asistir y puedan estar aquí preguntando en vivo, ¿vale? Y el temario, como les digo, las clases a YouTube, todo el resto, archivos, todo lo que sean archivos, todo al Drive, ¿listo? En cada canal de Discord, ahí está pineado el mensaje con el Drive de cada curso, ¿listo? Entonces ya nos vemos.